Hola, ¿qué tal? Somos Xcar Malavida y Luis Orús del colectivo Malavida y la editorial Cornoque, que somos el colectivo que llevamos 30 años haciendo tebeos aquí en Zaragoza y editando tebeos de autores aragoneses, ¿vale? Este año hemos publicado bastante mandanga. Tenemos, por ejemplo, Rock and Roll, de nuestro amigo Miguel Ángel Hernández, que es una colección de relatos sobre el mundo del rock, muy imaginativos y muy graciosos y tal. También tenemos La Patrulla Baturra, de Javi Blanco, que es el primer supergrupo aragonés, es un poco como la Patrulla X, pero son unos chavales de Zaragoza que cada uno tiene los poderes de un personaje clásico de la historia aragonesa. También tenemos La Identidad, con guión de Roberto Malo y dibujo de Chema Cebolla, que es un autor que tiene la peculiaridad de que su apellido no rima con nada, y que es la historia de un fotógrafo que sale al campo a hacer unas fotos y a lo que vuelve a su casa se da cuenta de que se ha muerto él y no se había enterado. La Granja Cuestión de Tiempo, que es una historia de Santi Blasco, es un grupo de animaletes muy salados que viajan en el tiempo y hacen unas movidas loquísimas. Un tebeo de mucha risa para todos los públicos. Funcionario, de Luis Orús, la segunda parte de la trilogía, la saga de Lars Ulrich, que va a ser la trilogía de la vida laboral. El primer título era Becario, que por cierto acabamos de sacar segunda edición, y ahora acaba de publicar Funcionario. Es un chaval que quiere ser caballero andante, empieza de becario, ahora ya ha sacado plaza y en el próximo se jubilará. Y luego hemos hecho dos cuentos infantiles rimados y en mayúsculas para los más pequeños de la casa, que son El Sistema Solar, qué fantástico lugar, de Luis Orús, y Pepa Pera, la caca viajera, de Servidora, ¿vale? Unos libros súper chulos, pues eso, en mayúsculas, rimado, que están siendo un exitazo. De hecho, de la Pepa Pera, la caca viajera, la semana que viene sale ya la segunda edición. Y para terminar, que no lo hemos publicado con nuestra editorial, pero lo ha publicado Caballeros de G y lo ilustro yo, que es Ramiro de Aragón, hijo, hermano y padre de Reyes, que es un campeón, que es el sexto libro de la colección Reyes de Aragón. Hemos hecho Alfonso I, Ramiro II, tal, y ahora Ramiro de Aragón. Ha salido en castellano y en aragonés. Y luego pues un montón de movidas más, que hemos reeditado Supermala, tenemos también tebeos de poesía, yo qué sé, 1000 movidas, puzzles para los chavales, todo mierdas. ¡Gracias, amigos! ¿Se puede comprar esto por...? Se puede comprar en la Feria del Libro, evidentemente, de Monzón, que estaremos días 6, 7 y 8 de diciembre. Se puede comprar en cualquier librería, se puede comprar en la página web editorialcornoque.com o asociacionmalavida.com. Se puede comprar en la Feria del Cómic de Zaragoza, que será la semana que viene. Se puede comprar en zapaterías, estamos intentándolo también, todo llegará. ¿Vale? Espero que os guste, chavales. Mira, y graba esto, para terminar. Graba el mono. Soy Enrique Satue Oliván, escribo sobre temática pirenaica, aunque no solo sobre eso, también sobre historia de la educación. Me ha interesado mucho el mundo del Sáhara y bueno, pues ahora estoy aquí en la Feria del Libro de Monzón, gracias a Prames, donde he publicado hace años y he sido muy bien tratado, la verdad. Pues estoy con mi último libro, que quizás puede ser el más importante de temática pirenaica que he hecho, porque aglutina todo lo que sé, lo que he vivido, lo que he visto, ya voy a hacer 70 años, he investigado en estas montañas, en 2 tomos, contado de un modo ameno, a través de la fórmula viajera, pero también riguroso. Puedo decir que es un gran retablo para entender el paisaje y el paisanaje de estas montañas. No oculto que me ha costado mucho esfuerzo, que he disfrutado mucho y que humildemente considero que es un libro que puede ser una herramienta pública para comprender mejor el latido del Pirineo, de estas montañas.
terreno que tenía la nariz. Dale. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Estamos aquí con nuestra queridísima Sole. Estamos en el stand de los libros del Gato Negro en la Feria del Libro de Monzón. ¿No, verdad, Sole? Claro, aquí estamos como todos los años, no podemos faltar. Esta feria es obligatoria. Exactamente. Además, tenemos en este stand una de libros para todas las edades, incluyendo el mío. Bueno, que os voy a hablar un poquito, ¿vale? Porque Sole luego os contará cosas. Pues ese es para los más peques adecuado, nos da mucho juego porque le podemos contar y Mariela ahora nos va a contar un poquito más de esta historia, que es muy, muy entretenida. Oye, pero es que si se los cuento, igual les hago spoiler o qué. Casi prefiero que vengáis a leerlo porque es un libro... ¿Vosotros tenéis malas pulgas? ¿Tú qué crees? Yo creo que muchos lo tienen, porque es que es un libro que lo ves y te lo quieres coger porque te lo pasas genial. Además es un libro que lo podéis conseguir aquí en la feria, firmado por mí y por Israel, que es el autor y el ilustrador. Yo sé que este también te encanta aunque no sea tuyo. Tenemos esta novedad que es juvenil y de adultos y mirar qué pedazo de ilustraciones de David Guirao. Está escrito por Diego Gutiérrez, que se ha salido con su libro La Mansión y ahora se atreve con algo para algo más mayores. Y esto es una maravilla. Un libro redondo y perfecto. Es un libro buenísimo. ¿Esto para qué edades? Pues es que lo de poner de edades depende del nivel de lectura de cada uno, ¿no? 8 años a partir... Yo diría que a partir de 12 hasta el infinito y más allá. Y yo lo recomiendo a partir de 2-3 añitos, ¿vale? ¿Ok? Bueno, ¿queréis hablar algo un poquito más de algunos libros? Tenemos esta también, que es la última novela, de hecho se ha estrenado aquí, ayer salió de las cajas por primera vez, es la última novela de Leticia Crespo y es una novela negra ambientada en Zaragoza y provincia, ¿vale? Como siempre Leticia da su toque personal porque ama muchísimo nuestra tierra, entonces incorpora esta vez, delante de cada capítulo, una copla en aragonés, ¿vale? Que nos acerca un poquito más a nuestra cultura. También diré que este es para mayores y que tiene un toque picantito, que está muy bien. Podemos adquirirlos en las ferias, que es maravilloso, que además vienen autores a firmar, en todas las librerías y en la página web de los libros del Gato Negro. Estarán dentro de muy poquito en www.loslibroddelgatonegro.com. Quedaros con la página web, venga, ¿vale? somos novios, nos estamos conociendo. Vamos.
Damos tiempo. Omar se nos tiene que dar, Omar se nos tiene que dar. Un beso. ¡Mueve! Aquí desde la caseta de Olifante, Ediciones de Poesía, que somos de los más veteranos en la feria, estamos contentísimos de repetir un año más y hoy en un espacio este año 2024 que es nuevo, pero también estamos muy contentos, muy luminoso, muy a pie de calle, por lo tanto el acceso es fantástico. Bueno, pues hemos venido con novedades editoriales que entre hoy y mañana estamos presentando. Desde poetas aquí en Monzón, que son voces poéticas muy importantes, a poesía pues de La Rioja, también de Huesca, de Aragón, de Zaragoza, de Trasmoz incluso, y hoy nos acompañan 3 poetas muy importantes de nuestra editorial. Decíos que bueno, estamos encantados de que leáis nuestros libros y que también el acceso, además de la oportunidad que tenemos en esta feria de adquirir los ejemplares, puede ser a través de la red y en las diferentes librerías de toda España. Paso la voz a una de nuestras autoras que hoy nos acompaña, Estela Puyuelo. Pues muchísimas gracias, Trinidad. Aquí estamos muy felices de estar en esta FLA un año más. Y bueno, en mi caso pues presento una novedad de Olifante, la maestra de yoga, fruto de mi trabajo como estudiando para ser profesora de yoga. Y la verdad es que me hace muchísima ilusión, ya que es mi primer libro ilustrado, o sea que en este viaje me acompañan tanto Josema Carrasco, que ya es un habitual de Olifante, como también George Ward, que se estrena aquí, aunque es un veterano pintor, y Marisa Arroyo, que hace unas ilustraciones absolutamente maravillosas. Así que os invito desde aquí a que hagáis este viaje maravilloso por el mundo del yoga. Fernando.
Bueno, yo me llamo Fernando Sarría, mi libro que presentamos aquí es La lluvia azul, que lleva ya unos cuantos meses, y en realidad es un libro de amor y desamor en la cual hay mucha música y mucho alcohol. Espero que el que lo compre le guste y que siga comprando libros de aquí de Olifante, porque ya me parece que tenemos 45 años, ¿verdad?, como Olifante. Así que para todos un saludo. Hola, yo soy Trinidad Lucea. Como siempre, encantada de estar aquí con Trinidad y con mis compañeros de Olifante. Y bueno, yo presenté el año pasado Caperucita Rota, un libro que mezcla magia y realidad. Y este año tenemos la novedad de varios autores en Monzón. Somos el grupo Poetas Bajo las Estrellas, que hacemos algunos recitales a lo largo de la zona y de todo Aragón. Y se puede extender a mucho más, así que estaremos encantados. Y bueno, allí tendréis a 14 poetas con sus versos y sus estrellas. Hola, yo soy Pilar Clau y presento Estar Viva. Acabo de verlo ahora mismo, está recién llegado. Vale. Es un libro de poesía y también tiene algo de filosofía. Es un libro, es un recorrido por mí misma, por la vida, pero que en realidad puede ser la vida de todos para vivir de verdad, no solo para estar, para tener, sino para ser, para vivir y también para sobrevivir, porque a veces ocurren contratiempos y el pensamiento es lo que nos ayuda a seguir adelante. Entonces también explico cómo sobrevivir. Muchas gracias. Bueno, pues mucho ánimo y leed, por favor, buena poesía. Hola, buenas tardes. Soy Dionisio Platel de Taula Ediciones de Zaragoza. Las novedades que tenemos este año en la Feria del Libro de Monzón son el romancero popular de la Revolución y otros textos de Juan Onus, que no es otra cosa que una antología de toda la obra de este autor de Bujaraloz, que fue poeta y librero de viejo. Entonces es un libro emblemático porque el romancero popular de la Revolución, que es la excusa con la que sacamos esta antología, se publicó en plena Guerra Civil en 1937 y son unos romances alusivos a la Guerra Civil. Hay una introducción tanto a Juan Usón como al dibujante Daniel Masgoumieri, y luego hay una selección de textos desde sus inicios en La Esquilla de la Torracha y en La Campana de Gracia, hasta acabar en 1937, que publica este romancero popular. Luego también tenemos este año una presentación de un poemario de María José Marcuello, que se titula El nudo del crepúsculo, que es una recopilación de poesías de la autora que ha ido escribiendo durante toda su trayectoria. Es literatura romántica, poesía amorosa y muy sugerente. Está ilustrada por Dionisio Platel y lo vamos a presentar esta tarde a las 6 menos 10 aquí en el recinto ferial. Muchas gracias. Buenas tardes, chicos. Sí, yo creo que nos gusta que griten, me parece a mí. Bueno, miren, mi nombre es Mariela y soy de la editorial La Monstruo. Ayer estuve aquí haciendo una presentación de un libro y hoy voy a contar un cuento. Y después del cuento lo vamos a hacer un taller. ¿Os gusta dibujar un poco? Pero es que el cuento que os voy a contar, porque ¿en qué mes estamos a todo esto? ¿Cómo que en noviembre, chaval? En diciembre, claro. ¿Y en diciembre qué celebramos? La Navidad.
Mira, está el micrófono un poco así para allá, pero no pasa nada. Vamos a intentar, vamos a hacer un poco de... A ver. Venga, todos afinar las voces. Más alto. Sí, es normal eso. Venga otra vez. Vale, ahora rápido. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Muy bien, ahí por ahí. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Vamos chicos, venga. Pero yo quiero escuchar, ¿vale? Vamos. Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas. Venga, Santa, vamos. Duerme cerca del gato, con la almohada en los pies, y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez. ¿Vamos, qué dice? Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll. ¡Venga, vamos! Y si llegamos y nota que observamos, siempre nos canta esta canción. ¡Venga, más alto, vamos! Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas ya. ¡Vamos, chicos, venga! Duerme cerca del ratón, con la almohada en los pies, y sueña que es un gran campeón, jugando a la venga, San Pedro, vamos chicos. Esa es la canción, la sabéis. Vamos, conmigo, ¿vale? Vamos. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. La mano arriba, venga, la otra. Manos arriba, todos si las movemos, venga, muévelo así. A ver el codo. Y los codos los movemos así, venga. Otra vez, vamos. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza. A ver qué dice ahora. A ver, y el otro hombro. Y a ver los hombros, que me los ponéis ahí. Y ahora. A ver la cabeza, la giramos. Mueve tu cabeza y muévelo así. Vamos. Y ahora, prepárate. Conmigo, tu cuerpo vas a mover. Muy bien. Y ahora, prepárate. Tu cuerpo vas a mover. Atención, ¿sabéis cómo lo llaman en Egipto? Así mira conmigo, venga. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover. Vamos conmigo, venga. Manos arriba y bajamos, venga. Desde la cabeza. Una vez, vamos. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover. Muy bien, vamos arriba. Desde la cabeza. Venga, ahí va. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza. ¡Ja! Muy bien. Bienvenidos a esta apertura de la Feria del Libro del sábado. Muchas gracias por estar aquí, compartiendo este ratito conmigo, en la que vamos a hablar de mi novela corta, que es mi debut como escritora con una novela, La imperfecta casualidad que provocó el cambio perfecto. Quería agradecer a la organización de esta feria por mantenerla un año más, trayendo toda esta organización y por invitarme a participar, que para mí es muy especial como aragonesa y como natural al pueblo de Alcolea de Cinca. Estudié en el Instituto Mor de Fuentes, entonces venir a Monzón presentando mi novela, la verdad que es algo muy especial para mí. Si os parece, voy a comenzar un poquito contando cómo nació esta novela. Pero para contar cómo nació hay que empezar en cómo se gestó, porque la novela nació en el año 2020, pero empezó a gestarse muchísimos años atrás.
Yo soy una persona que escribe desde que era muy pequeñita, escribía sobre todo relato corto y microrrelato y nunca me había atrevido a dar el salto pues, a la novela. Entonces, en mi cabeza, desde hacía tiempo, había una idea de historia en la que se había escrito el primer capítulo. Este primer capítulo estaba escrito desde el año 2003 aproximadamente, pero nunca lo había llegado a desarrollar y siempre había tenido pendiente pues, tomar esa historia y poder terminarla. Entonces, la primera casualidad se produce en el año 2019, cuando estudiando el máster de psicoterapia nos proponen hacer un trabajo en el que plasmar los conocimientos que hemos adquirido durante esos 3 años de formación, aportando algo creativo. Nos dejaron bastante libre la temática a desarrollar. Y a mí en ese momento, por casualidad, me vino la idea de esta historia, con lo que retomé esa parte que estaba escrita y decidí finalizarla. Ese es uno de los motivos por los que la novela es tan cortita, porque como fue un trabajo fin de máster, la extensión tenía que ser mínima para que los profesores la pudieran valorar. Entonces ella, aunque es una historia de ficción intimista, habla continuamente de salud mental, pero a través de las historias de los personajes y de las tramas entre ellos. No se menciona explícitamente trastornos mentales ni habla de enfermedades directamente, pero sí que en relación a las cosas que aparecen de la biografía de cada uno, se va viendo cómo ellos han estado en momentos de depresión, problemas alimentarios, problemas de drogadicción y cómo han ido gestionando todo eso de distintas maneras según su historia. Hay una parte también que quise plasmar, aunque es bastante indirecta, que son las diferencias entre el mundo rural y el mundo de la ciudad. Yo estudié en Zaragoza, pero ya luego hace 11 años me mudé a Madrid, donde resido actualmente. Entonces he vivido el contraste de ser de un pueblo como Alcolea de Cinca, al que me une todavía mi familia y muchos amigos que están aquí y que agradezco mucho su presencia, con el contraste que yo vivo continuamente en una ciudad tan grande como es Madrid y lo que influye o puede influir en nuestra salud mental. Acaba en un pueblito chiquitín, ambientado en lo que podemos llamar Galicia, en Porto Antiguo, que es un pueblo que tampoco existe, que es ficcionado, pero en el que se trata de transmitir toda esa ambientación de relaciones humanas que se dan en los pueblos, cómo acogen a una persona que viene de fuera de un nivel tan diferente y cómo Rodrigo, a raíz de estos contactos que va haciendo con las personas y las experiencias que va teniendo en un mundo tan distinto al que él está acostumbrado, pues acaban produciendo el cambio perfecto, como se expresa en el título. Pero no solamente la imperfecta casualidad que provocó el cambio perfecto es un título que hace referencia directamente a la novela, hace una doble referencia que es también a mi propia historia personal. Como os decía, escribo desde que era muy pequeña, pero era algo que tenía bastante oculto porque tenía lo que bastantes escritores han tenido en su vida, ¿no? La exposición, el miedo a la exposición, a ser leída. Entonces fue a raíz del máster en el que yo sufrí, ¿no? O tuve un proceso también personal como profesional, como formación en psicoterapeuta. Yo soy médico especialista en psiquiatría y había unos grupos especiales dirigidos a la personalidad del terapeuta en el que nos ayudaban a gestionar mejor pues, nuestra historia personal para ser mejor profesional en la terapia. Y eso me ayudó muchísimo a romper ese temor que yo tenía a que las personas leyeran mis libros, ya que pudieran saber que yo soy una niña que empezó a escribir muy pequeña, que tengo microrrelatos publicados en antologías, pero que mucha gente de mi entorno no conocía. Entonces, el cambio perfecto también se produjo en mí, porque me atreví, ¿no?, a esta historia que se estaba gestando hace tiempo en mi cabeza, sacarla a la luz. Nació en el año 2020, como decía, como trabajo de fin de máster, y en el año 2022 ya decidí publicarla, porque ya que estaba escrita, que ya lo habían leído mis profesores, que personas de mi círculo cercano también, y les había gustado, me pareció que era el momento también de que más personas pudieran leerla, sobre todo porque, ya digo, está escrita tratando de divulgar sobre salud mental, pero de una manera totalmente indirecta, desde la narrativa. Es una novela en la que, aunque es una extensión muy breve, hay bastantes personajes que aparecen en escenas muy concretas, con pinceladas de su biografía, pero que tratan de ser clave para explicar por qué cada personaje actúa como actúa en esas escenas, y todo eso va contribuyendo a que el protagonista y la segunda protagonista pues tengan el desenlace de la historia como es.
Como comprenderéis, al ser tan breve no se pueden desvelar muchos elementos de la misma porque entonces estaríamos hablando completamente de ella. Pero al ser creada con el objetivo inicial de que fuera trabajo de fin de máster, fui incluyendo muchísimas partes, desde la psicoterapia, el proceso psicoterapéutico que una persona tiene dentro de sí misma, como hablaba, ¿no?, de los elementos del mundo rural y del mundo urbano, cómo eso influye en la salud mental. Así que aparecen muchos valores como la amistad, el amor, pero el amor más allá del romanticismo, el amor que tenemos entre personas, cuando a veces nos conocemos por casualidad, sentimos una conexión y nos ayudamos. La solidaridad también que hay en los pueblos y que al personaje que venía de la ciudad le llamaba tanto la atención porque un desconocido se paraba a escuchar su historia, porque le ayudaba en un momento que no tenía por qué hacerlo. Y también pinceladas bastante poco directas, que hay muchas personas que cuando lo he comentado en la presentación me decían que no se habían dado cuenta de eso al leer el libro. Feminismo. Es un personaje, o sea, es un libro en el que el protagonista es un hombre, pero el resto de personajes secundarios, muchos de ellos son mujeres, algunas aparecen en pocas líneas, tienen un par de diálogos y son clave y crucial para el desarrollo de la trama. Se ve cómo son las personas más fuertes de la historia, las mujeres, frente a los hombres, que generalmente son los que muestran más demonios, más oscuridad, más problemas de salud mental, por la forma que han tenido de gestionar su historia. Otro punto importante es la resiliencia que se ve en otro de los protagonistas, en el que hay un giro bastante inesperado, que es lo que un poco se acaba de entender, ¿no? En la imperfecta casualidad, ese giro inesperado explica esa parte de la imperfecta casualidad y es un personaje en el que destaca su resiliencia, porque a veces pensamos que el tener la vida perfecta, como pasaba en Rodrigo, te asegura tener una buena calidad de vida, una sensación de bienestar absoluta y muchas veces es todo lo contrario. Y este personaje, por contra, es una mujer que ha tenido una vida con bastantes obstáculos desde que nace, como se ve en una escena también. Toda su historia está plagada de pequeñas situaciones dramáticas, pero que, pese a eso, ella es una mujer totalmente resiliente, feliz, con un entorno a su alrededor que la acepta y que la quiere tal y como es, y ayuda a esta visión, ¿no?, a Rodrigo a poder producir ese cambio que lleva tantos años buscando en terapia y que hasta ese momento no se había producido. Buenos días a todas, a todos y muchísimas gracias a la feria por abrirnos un año más este espacio para poder presentar nuestras novedades y hablar de nuestros libros. Y gracias, Olga, porque sé que este año además habéis trabajado un montón con este cambio de ubicación y con todo lo que ha habido. Pero bueno, la verdad es que ayer fue un día sorprendente, estuvo muy animada la feria, nosotros nos fuimos a casa muy cansados y eso es una buena señal. Así que felicidades porque ha arrancado muy bien y yo creo que irá todo muy bien el fin de semana. Y hoy vengo a hablaros de La vaca mandarina, que no es un cuento como muchas tenéis en casa, que me estabais diciendo que sois fans y que tenéis el Castillo Chuchurumbel o Lunes y Martes o estos, sino que es novelita. Es una novelita, es un perfil un poquito más mayor. Está pensado sobre todo pues para lectores ya así un poco avezados, que ya empiezan a leer solos 7 años, pero sobre todo 8, 9, 10 años, y con una historia muy sorprendente con este título de La vaca mandarina. Y es que resulta que esta novela nació hace 2 años, o la idea surgió hace 2 años, porque estaba en Benasque. Tengo la suerte de que subo mucho a Benasque, tanto a contar cuentos como de feria o simplemente a disfrutar, que a Benasque también se puede ir solo a disfrutar. Y resulta que conocí a un niño, nosotros estábamos allí, y se acercó y me dijo: yo tengo vacas. Y le dije: ¿tú tienes vacas o tu padre? Y me dice: bueno, mi tío, pero yo tengo una ternera. Y digo: ¿tienes una ternera? Y dice: sí, me la han regalado para mi cumpleaños. Y digo: toma ya, que esto es normal en Benasque, yo qué sé, regalos normales. Y entonces le digo: ¿y cómo has llamado a tu ternera? Y me dice: mandarina. Y digo: ¿y por qué has llamado a tu vaca mandarina? Y me dice: pues porque es de color naranja, pero como todavía es pequeña, no la puedo llamar naranja, le tengo que llamar mandarina.
Y me pareció una idea tan buena que dije, tengo que escribir algo de la vaca mandarina. Entonces yo le pedí permiso y le dije, ¿yo puedo escribir algo de tu vaca? Y me dice, claro. Total que ya no nos volvimos a ver y me quedé con la vaca mandarina en la cabeza y escribí la vaca mandarina. Yo no me acordaba ni cómo se llamaba, casi no me acordaba ni de su cara ni nada. Pero bueno, escribo la vaca mandarina. Nosotros tenemos unos amigos, muy buenos amigos en Puyarruego, que tienen animales, son montañeses y tienen una granja de cerdos, pero tienen también vacas, el hermano también tiene vacas, ovejas, bueno, que hay muchos animales. Y su hijo, Sergio, pues desde chiquitín era mega fan del rabadancito. Y entonces es un experto en animales, ahora ya es grande, ya tiene 15 años. Y entonces para escribir la vaca mandarina yo le iba preguntando aventuras con vacas, pero él me hablaba de vacas normales. Me decía, pues las subes al puerto, las bajas del puerto, les echas sal, les echas no sé qué, tienen muy buen olor. Y digo, ¿cómo es eso? Entonces estuve investigando, porque Sergio tenía razón, las vacas pueden oler a kilómetros, tienen un olfato impresionante. También estuve investigando sobre la sal y las vacas, bueno, estas cosas, ese estómago tan peculiar que tienen, que es rumiante 4 veces. Y con esas aventuras y esas historias escribí La vaca mandarina. Como no me acordaba del nombre del niño de Benasque, decidí que mi protagonista se iba a llamar Sergio, que era mi niño ganadero de referencia, mi amigo de Puyarruego. Y entonces escribimos Mandarina. Pero resulta que lo presentamos en mayo y me llaman del CRA de Ribagorza, del Alta Ribagorza, y me dicen, Sandra, queremos que subas, porque es la fiesta del CRA, final de curso, y nos gustaría que contaras cuentos tradicionales. Casi la última semana de cole, ¿no? Y digo, perfecto, ahora voy a encontrar a mi niño de la vaca. Con que yo llegué a Benasque y les digo a los profesores antes de empezar a las 9 de la mañana, estoy buscando a un niño que tiene una vaca. Y me dice, aquí medio colegio tiene vacas. Digo, claro, es verdad. No nos da muchas pistas. Digo, yo creo que era de Benasque. Digo, pero a lo mejor es de Castejón o de algún otro lado. Y me dice, pues no lo sé, los tenemos aquí a todo el CRA reunido, con que ve preguntando. Había 3 sesiones de cuentos. Con que empieza la primera sesión y yo digo, estoy buscando a un niño que tiene una vaca que se llama Mandarina, y ya empezaron, a lo mejor es no sé quién, a lo mejor fulanito, a lo mejor no sé cuántos, más información, y yo no tengo más, allí no estaba. Llegó el segundo grupo, vuelvo a preguntar, estoy buscando a un niño, sí, que tiene una vaca mandarina, y yo, sí, está aquí. Nada, no había manera, no aparecía. Y en la última sesión, en la tercera, entran, se sientan, y yo, antes de empezar, digo, estoy buscando a un niño, y ya vi uno que estaba en primera fila y que hacía así. Súper modósico, así pobrete. Y todo el mundo, el de la vaca mandarina es David, es David. Con que encontré al dueño de la vaca mandarina, que ya no es mandarina, ahora ya podría llamarse naranja, porque ya ha crecido, pero se ha quedado en mandarina. Me contó que la vaca mandarina la había pasado mal, porque cogió la enfermedad de la lengua azul, que esto daría para otra novela, para la continuación, y que además estaba embarazada y perdió al ternero, y esto les dio mucha pena. Pero este verano ya está bien, ya está, eso fue el verano pasado, y este verano ya está bien, ya ha sido mamá, o sea que ya ahora sí podría ser vaca naranja en lugar de mandarina, y David leyó La vaca mandarina y me ha dado el aprobado. Me ha dicho que es verdad, que está bien escrita y que es su vaca mandarina. Y la verdad es que ha gustado muchísimo. Eso sí, os tengo que avisar, porque los protagonistas no solo son Sergio y Mandarina, sino es que tienen una archienemiga. Sí, es la gallina Chloe, que es una gallina muy peculiar porque además habla. Todas las gallinas normalmente hacen co, 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 co. Esta no. Esta habla y dice Chloe, 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 Chloe. Por eso se llama la gallina Chloe. Y es que siempre está espiando, siempre está por allí mirándolos así como si fueran tontos. Bueno, es un peculiar esta gallina, pero que va a ser un personaje muy importante a lo largo de toda la trama. Las ilustraciones en este caso las ha vuelto a hacer Joaquín Michelena. Mi nombre es Carlos Pérez Casas, soy un escritor de Zaragoza y vengo a presentar mi última novela, Lágrimas de fuego. Ya estuve en la Feria del Libro Aragonés, si mal no recuerdo, creo que fue en la edición del 2016, presentando una novela histórica, El alguacil, pero esta vez toca presentar una novela de fantasía.
Una novela de fantasía escrita un poco para mí en el sentido de como lector, porque a todos los que nos gusta la fantasía estamos acostumbrados a leer la fantasía medieval, esta que viene de influencia inglesa y por extensión influencia americana. Entonces, lo que necesitaba yo era algo similar a eso que ya me gustaba, pero dándole un toque más allá. Entonces, como soy licenciado en Historia, decidí avanzar unos cuantos siglos la ambientación en la que suele ubicarse la fantasía y decidí avanzar hasta el siglo de oro español. Entonces, creé un universo que está basado en esta época de Felipe III, Felipe IV, con sus guerras de religión, sus poetas, su exploración de los nuevos mundos a través de los galeones y la expansión por el Mediterráneo. Y entonces ese es el universo en el que decidí ambientar la historia. Yo quería una historia allí. Y ahora, ¿de qué iba a ir a esta historia? Pues otra de las cosas que realmente me gustan a mí son las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. Entonces, todo el simbolismo que tiene, ese espíritu de superación. Entonces decidí adaptar una de las cosas más bonitas que me parecen a mí las Olimpiadas, que es la llama olímpica. ¿De acuerdo? Me encanta mucho la historia de ese fuego eterno que se va pasando de mano en mano para llegar hasta su destino, que es el propósito. Esta novela trata sobre eso. Lágrimas de fuego es la historia de un grupo de sacerdotisas de la diosa del fuego que tienen que transportar la llama sagrada desde su lugar de origen hasta su nuevo hogar. ¿Por qué? Porque su lugar de origen, su ciudad natal, acaba de ser conquistada. La novela empieza justo después de que la capital de esta religión del fuego haya sido conquistada por una nueva religión. Entonces, las protectoras de la llama sagrada cogen ese fuego eterno de la diosa, que es muy importante que jamás se apague, luego explicaré por qué, y lo lleven a su nuevo hogar. Pero ¿qué ocurre? Que estos fanáticos de esta nueva religión lo que pretenden es apagar ese fuego eterno porque representa una especie como de símbolo de ese paganismo que ellos consideran. Ellos son una nueva fuerza religiosa y quieren apagar este paganismo antiguo. Entonces, ¿por qué es muy importante que la llama no se apague? Porque la promesa de la diosa del fuego es que habrá luz y habrá calor en el mundo mientras la llama permanezca encendida. En el momento que la llama se apague, oscuridad absoluta para todos, el fin del mundo, para que nos aclaremos. Entonces, esa es la historia que se cuenta en Lágrimas de Fuego. Y ahora vamos a los personajes, porque es a lo que importa. ¿Por qué Lágrimas de Fuego es una historia de sacrificio? Es una historia de un sacrificio a menudo silencioso. Existen personas en el mundo que están dispuestas a entregar sus vidas, literalmente a menudo, están dispuestas a entregar sus vidas para protegerlas de todos los demás. Que la diosa del fuego era Vesta en Roma, si te has inspirado en ese tipo de mitología greco-romana. Sí y no. A ver, el fuego eterno es algo muy constante en muchas mitologías antiguas. Obviamente la principal influencia para mí fue la llama olímpica de Olimpia. Pero sí está el fuego eterno en Roma, luego que habría una religión en el sur de Turquía, de cuando creo que era la época de los hititas, que también tenían un fuego eterno. El fuego eterno en realidad es una constante bastante habitual en la mitología pagana. Entonces, pero mi influencia principal desde luego ha sido la llama olímpica. Es que me encanta verlos corriendo y pasarse la llama, y sobre todo esa promesa de que no debe apagarse. Porque ese plan de, claro, es que no solo es evitar que te maten por el camino, es evitar que te maten y además que te apaguen el fuego. Y no es fácil cuando llueve, y no es fácil cuando ya no tienes fuerzas para mantenerte en pie y tienes que colocar en algún lado. No es fácil si te despistas y viene algún sinvergüenza por detrás y te la apaga, ¿vale? Y respecto a influencias también, a raíz de la religión de la diosa y también su variante con la magia de mi mundo, a mí me ha gustado mucho siempre la magia elemental, ¿vale? Pero está la magia elemental, digamos, de los griegos, que es de tierra, aire, fuego y agua, y consideré que estaba ya eso muy, muy utilizado, muy manido. Entonces, investigando, descubrí que los chinos tienen un sistema elemental de 5 elementos, que son fuego, agua, madera, tierra,
Bueno, básicamente lo que es Años de Traición es una historia sobre la supervivencia de los, digamos, militantes de izquierda que en los años durísimos de los años 40 pues tuvieron que sobrevivir. Básicamente era sobrevivir, no era casi luchar, porque era complicadísimo, era realmente imposible. Bueno, pues de las pocas armas que tenía, ¿no? La novela la va a explicar Javier, y yo quiero presentar a Javier Fernández, que es historiador, es escritor, es profesor también de Derecho Constitucional y aparte es militar de carrera, con lo cual conoce muy bien no solo la infrahistoria de esta novela, sino también los ensayos y novelas que ha escrito en los años, desde los años 90 hasta ahora, que tienen que ver pues con el 23F, con un montón de historias relativas a la transición a la democracia, ¿no? El paso de la dictadura a la democracia. Y sin más le voy a dejar paso para que sea él el que hable de la novela. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Javier. Nos dicen los organizadores que al margen de si hay mucho o poco público, lo hagamos con entusiasmo, porque esto se graba y entonces al parecer hay gente que lo ve ahora en su casa o dentro de un tiempo lo verán. Por lo tanto, yo voy a hablar como si aquí hubiera 1000 personas escuchando. Hace un momento estaba ahí con un amigo recordando tiempos pasados y yo le decía que en el 2001 ya vine a esta feria. Y es una feria que me gusta mucho y que todos los años que puedo me acerco aquí para charlar, saludar, vender algún libro a ser posible, pero en principio se trata más bien de un acto de afirmación cultural, de afirmación de voluntad de contribuir a la cultura aragonesa, española, y que somos muchos los que poquito a poco pues vamos sumando ahí, ¿verdad?, nuestro granito de arena. Y le recordaba a ese amigo que cuando presenté el libro del 23F, la cuestión fue muy similar a la de hoy. Estábamos en un escenario en alto, si os acordáis del sitio donde se hace habitualmente, y estábamos 2 personas allí. Y sentados había pues más o menos los que hoy. Pero ocurrió algo milagroso, y es que yo empecé a hablar, y empezó a sentarse gente, porque por el altavoz se oía y escuchaban lo que yo iba diciendo. Y os doy mi palabra, no sé si habrá imágenes de entonces, que terminó todo lleno de personas escuchando, porque al parecer lo que contaba les interesó. Hoy no sé si por ahí fuera se oye, no tengo ni idea, Javier, si por ahí habrá ahora gente escuchando, pero voy a intentar que con lo que diga alguien se anime y se vaya sentando aquí o en casa, se animen a escuchar lo que contamos. Lo primero que quiero decir respecto de esta novela es la editorial. Esta editorial es una editorial joven, es una editorial pequeña, de ámbito básicamente aragonés y cuyo principal representante está aquí sentado a mi lado, Javier Lafuente. Y esta editorial tuvo una idea que a mí me parece extraordinaria, de verdad extraordinaria. Porque la historia nos interesa a muchas personas, pero a veces tratar de entender toda la historia pues no es posible y más o menos vas viendo cosas dispersas. Entonces él creyó que sería buena idea lanzar una colección de hechos históricos relevantes en Aragón. Es decir, no pretende explicar la historia, sino hechos históricos que puedan interesar al público y aficionarles a lo que ha sido nuestra historia. Yo tuve el honor de iniciar la colección de la historia de Aragón en novela. El primero de los libros lleva por título La amante del general y él era conocedor de que yo había escrito mucho sobre el 23F y quiso que escribiera en novela, esa fue la condición, la historia del 23F en Aragón.
Lo cierto es que el primer borrador era enorme y tuvimos que empezar a ir poco a poco reduciendo hasta que finalmente llegamos a este compromiso de escribir la novela que lleva por título, como creo que tienen por ahí quienes se fijen en las pantallas, Años de traición. Huellas que también están presentes en este libro, un libro muy distinto a lo mejor a los que nos tienen acostumbrados los que llamamos escritores y que muchas veces asociamos con los novelistas, pero estamos viendo en la Feria del Libro, como vemos cada año, que escribir es mucho más que escribir una novela, que ya es mucho, porque hay mucha variedad de formatos, de géneros. El que nos presenta hoy Ángel es un libro entre lo informativo, la fotografía, la investigación y sobre todo su pasión, porque él le apasionan muchas cosas, las cerezas también, pero lo que son lo que yo llamaría piedras, pues mucho. Es una persona que lleva el Pirineo en sí. Y yo no me voy a extender más porque así lo escuchamos a él, pero echen una ojeada a este libro y sobre todo comparen las fotografías, unas fotografías que a algunos de nosotros a simple vista nos pueden simplemente parecer que están en blanco y negro y en color cuando han pasado X años, pero que dentro de esas piedras o de esas montañas o de esa naturaleza en la que estamos y que muchas veces pisoteamos, está no solo lo que hemos sido, sino lo que podemos llegar a ser. Y acabo como empecé, escuchar a Ángel es siempre aprender, porque en lo que nosotros solo vemos un paisaje del que disfrutamos, él ve todo aquello que lo ha formado. Así que muchísimas gracias por venir, por estar aquí presentando tu libro, y yo ahora me voy a ir de aquí para poder escucharte y ver las imágenes. Gracias, Ángel. Muchas gracias, Olga. Aunque esto parece una estructura muy formal, que no suene amenazante porque tengo 20 minutos y no me voy a pasar de ese tiempo. Pero sí que en un libro que habla del paisaje y de cómo ha cambiado el paisaje, me parecía pertinente empezar hablando sobre el paisaje, hablar de Briet, porque Lucien Briet es el minuto cero elegido para ver cómo ha cambiado el paisaje pirenaico durante el último siglo, la idea del libro, el viaje que supuso realizarlo y los cambios observados. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, todos tenemos una idea de qué es el paisaje, pero conviene que no confundamos paisaje con territorio, paisaje con medio físico o biológico en general, porque el paisaje es el territorio observado, es el territorio que nosotros percibimos a través del bagaje que cada uno tiene. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Ese bagaje, ese contenido o ese filtro por el que todos pasamos las panorámicas que vemos, la buena noticia es que se puede compartir y se puede enseñar. Es decir, no estamos condenados a tener una visión reducida del paisaje, sino que en todo momento tenemos la oportunidad de compartir visiones del paisaje, de enriquecer nuestra apreciación del paisaje, como por ejemplo hacemos, pequeña cuña publicitaria, en el Geoparque Mundial de la UNESCO, Sobrarbe Pirineos, donde trabajo y donde, entre otras cosas, nos dedicamos a comunicar esa visión sobre el origen del paisaje, de dónde han surgido, en este caso, los paisajes pirenaicos que nos rodean. Si puedes pasar, por favor. Digo que esas apreciaciones son muy distintas porque ante un mismo paisaje como este, que es la Canal Roya, puede haber personas que disfruten de la belleza y puede haber personas que aquí únicamente vean kilómetros esquiables. La visión culta del paisaje o la visión mezquina del paisaje son perfectamente compatibles, pero como profesor, y con Olga hemos tenido el placer de trabajar juntos varios años, creo que sabemos cuál es la enorme capacidad que tiene la educación para modificar determinadas visiones reduccionistas, miopes y fuera de este siglo del paisaje. Siguiente, por favor. Vamos a llegar a Lucien Briet porque, claro,
nuestros paisajes, los paisajes del Pirineo de los que habla este libro, ¿quién nos los ha contado? ¿Quiénes han vivido en el paisaje? Pues durante no siglos, sino milenios, han vivido muchas personas en el paisaje, viéndolo, sufriéndolo, gozándolo, pero con una característica: no nos lo han escrito. La mayor parte de las personas que han habitado el Pirineo vivían en ese paisaje, pero no nos han dejado ningún legado, sí en la tradición oral, pero no ningún legado escrito acerca de su visión del paisaje. Y compartir momentos con personas que han trabajado en ese paisaje, como por ejemplo los pastores, y aquí mi amigo Antonio Monge, ganadero trashumante ya fallecido, pues oralmente nos han comunicado muchas cosas, pero no por escrito. Si pasamos a la siguiente, por favor. La primera visión escrita del paisaje, además, no desde el punto de vista de las penurias de trabajar en él, sino de disfrutar de su grandeza, se las debemos a los pirineístas. Ha habido muchos, los ha habido muy buenos, casi todos en el lado francés, muchos menos, aunque notables, en el lado español, pero sobre todo hay una figura que queríamos recordar a través de este trabajo, que es la de Lucien Briet, francés, pero que tuvo una especial debilidad por el lado español de la cordillera. Se celebró el centenario de su muerte hace muy poco, en 2021, y bueno, su obra, que está almacenada en el Museo de Lourdes, en el Museo Pirenaico de Lourdes, y los paisajes que él fotografió, paisajes muy geológicos. Lucien Briet fue capaz de adivinar en la geología la geometría del paisaje, y tiene unas fotografías donde percibe los pliegues, percibe los cañones, la textura de la roca. Es decir, la geología forma una parte muy importante de su visión del paisaje. Nos parecía que era un buen legado para tratar de ver qué había pasado durante el último siglo, el siglo sin Briet del Pirineo en la cordillera. Y ese siglo hay que interpretarlo, y hay que interpretarlo en términos de climáticamente qué ha pasado. No es un siglo más, es el siglo del cambio climático acelerado por la actividad humana. Un hecho que ningún científico discute, y yo creo que nadie con un poco de sentido común discute. Estamos ante un cambio climático que es diferente a los muchos cambios climáticos que ha habido a lo largo de la historia de la Tierra por dos razones. La primera, por la rapidez con la que está sucediendo. Apenas hay un equivalente en el registro geológico de un cambio climático que esté sucediendo a una velocidad tan elevada. Y en segundo lugar, porque es la primera vez en la historia de la Tierra en la que una especie tiene una responsabilidad elevada en que suceda un cambio climático de estas características. Lucien Briet vive en el Pirineo, de esa franja amarilla, no sé si se distingue bien desde las sillas, en la que estamos saliendo de un periodo frío, la pequeña edad del hielo. Y por lo tanto, su Pirineo climáticamente fue muy distinto al nuestro. Y que el clima cambie hace que cambien también los procesos geológicos que actúan en la superficie terrestre, que la modelan y que por lo tanto... Más en la mejor feria del mundo, la Feria del Libro Aragonés de Monzón. Voy a empezar presentándome, ante todo, educación. Yo me llamo Roberto Malo, yo soy malo, muy malo, malísimo, pero solo apellido, por lo demás una persona excelente. Yo soy escritor y animador, básicamente un cuentista, y vengo a presentar mi último libro, esta novela bellamente editada por Prensas Universitarias de Zaragoza, que se llama La marea del despertar. Gran título, Si el título es bueno, el libro es bueno. Esto no falla, Es un libro muy bien editado, suavecico como un gatico. ¡Ay, qué suavecico! ¡Ay, qué suavecico! Una maravilla. Y a mí me gusta mucho pues publicar en muchas editoriales. Soy un poco pesado. Entonces aquí en Monzón pues estoy... Este lo podéis
adquirir aquí en Prensas Universitarias de Zaragoza, que está aquí enfrente, que atienden Malena y Alejo de maravilla. Y también estoy, pues por ejemplo, con la editorial Maravida, con muchos tebeos. Estoy también con libros del Gato Negro, estoy con Hola Monstruo, estoy con Preguntas, estoy con un montón de editoriales. Y me apetecía formar parte del catálogo de Prensas Universitarias de Zaragoza. Y un día, hablando con David Guirao, en esta colección de literatura, los dos últimos libros eran de Ana Alcolea y de Antón Castro. Pues curiosamente con el de Antón Castro, el de Los seres imposibles, que tiene una portada espectacular naranja con un tigre, le dije, madre mía David, estás de las portadas más bonitas que he visto en la vida. Y me dijo, hombre, que ya hago todas. Digo, si quieres, mándales una novela o un libro de relatos y seguro que llevará la portada porque hago todas. Entonces me quedé así parado diciendo, ¿me estás diciendo que si les mando algo, la portada la harás tú? Me dijo, hombre, seguro. Yo por una portada de David Guirao hago lo que sea. Así que les mandé esta novela, que es una joyica, ha quedado preciosa, preciosa. Es una novela trepidante, vamos, llena de giros, vamos, sorprendentes, con un final impactante, una maravilla, Yo os la recomiendo, es una preciosidad, qué bonita que es. Si la portada es buena, el libro es bueno, Eso es una máxima que se cumple. Gracias a David Guirao, me hace mucha ilusión. Y nada, como poco más que añadir, que como dijo Baltasar Gracián, aragonés ilustre, lo bueno si breve, 2 veces bueno, y lo malo si breve, oye, por lo menos es breve. Así que os animo a leerla, que es una joya. Madre mía, qué maravilla, qué maravilla. Y también sirve muy bien, porque es un libro así hermoso, para practicar la lectura vertical, ¿vale? Yo sé que mucha gente que nos dedicamos a leer, nos gusta mucho leer y estamos siempre leyendo, pues tenemos problemas aquí en el cuellico, que entras a una librería o a la biblioteca y estás así mirando los títulos y te haces daño, ¿no? Entonces, mi consejo es mirar siempre el lomico, pero con lectura vertical. Y este viene muy bien para practicar la lectura vertical. Tú te lo pones así, te sale el hecho de girar, no gires, ¿no? Entonces miras y dices, La marea del despertar, Roberto Malo, y se lee muy bien. Así que os animo para practicar la lectura vertical. Este libro es buenísimo, hacerlo. Esto es sanísimo, que ya tenemos una edad, hay que cuidarse el cuellico, Y nada, muchas gracias por todos y disfrutar de la mejor feria del libro del mundo. Os quiero, hasta otra. La secretaria general del Confederal de CNT y Miguel Gómez, que es el que ha publicado el libro junto con nuestra fundación Anselmo Lorenzo, que uno de sus cometidos es publicar libros. Y bueno, Miguel Gómez, que es el autor, secretario general de CNT de Cataluña. Os dejo con ello. Buenos días. Primero de todo, gracias a toda la gente que sigue asistiendo a la Feria del Libro de aquí de Monzón, que ya sabemos que es un acto repetitivo a lo largo de la historia. Me habéis pillado un poco circunstancialmente, que venía hoy aquí a acompañar al compañero, entonces, pues primero de todo, comentar que gracias a la Fundación Anselmo Lorenzo se está haciendo la promoción también de todo lo que son las publicaciones a nivel nacional. Tiene su página web, entonces tiene un catálogo muy amplio que al final viene a hacer pues eso, pues la promoción y el recuerdo de lo que es la historia al final pues de las organizaciones sindicales y obreras, entre ellas pues CNT, de la cual nosotros formamos parte. Directamente le pasaré la palabra a Mike, que como comentábamos ha hecho la publicación esta junto con la Fundación y nos podrá hacer pues la introducción y la promoción de su libro. Muchas gracias. Vale, gracias a la feria y a la gente que estáis aquí viéndome. Bien, este libro es producto de mi trabajo de fin de carrera, de cuando hice la carrera de Historia, que la he hecho ahora de mayor, ¿no? Y bueno, pues como siempre hay que estudiar algún tema, así que me dediqué a hacer una investigación sobre la cuestión económica en la Guerra Civil, aquella cuestión económica que controlaba la CNT.
o el anarcosindicalismo o las ideas que llevaron a la revolución en 1936-39 durante la Guerra Civil. Evidentemente aquí, estando en Monzón, uno de los lugares donde estas ideas se implantaron con más arraigo y más vehemencia también, pues es interesante ver el origen de por qué esas ideas se llevaron a cabo. Y desde las circunstancias del anarcosindicalismo, de las ideas sindicales en el Estado español, hasta el origen más bien ideológico o anarquista de esta tendencia. Y todo esto se mezcló con las características comunitarias o comunales que había aquí previamente. Bien, el libro se compone de distintas partes. La primera parte es una parte teórica de por qué el anarcosindicalismo piensa lo que piensa y opina lo que opina, y para abreviar, el anarcosindicalismo no es más que una de las ramas del socialismo que pretende la socialización de los medios de producción. Y eso es la idea clave, no es que sea una idea de unos principios muy anarquistas, pues sí, los hay, pero lo que importa es la socialización de los medios de producción, y sin eso no hay anarcosindicalismo. La CNT controlaba entre un 20 y un 30% de la economía de la República, y esto más o menos hasta el final de la guerra. Entonces, ¿cómo gestionar este 20 o 30% de un organismo que centralizó esta economía y que empezó a establecer unos mecanismos de planificación económica de la producción? Esto, pues, aquí en el Estado español era muy novedoso y, de hecho, fue inspiración para otros procesos socialistas, por ejemplo, el de Yugoslavia en los años 40. Bueno, pues aprovechando que todavía no es la 1:30, comenzamos. Muchísimas gracias, Monzón. Estamos encantados de estar aquí, desde Olifante, desde nuestros poetas, nuestras mujeres y hombres que trabajan la poesía y la palabra, siempre revolucionaria porque investigan en todo lo filológico, desde el concepto y desde la forma, y sobre todo por las emociones. Tanto que hacen que nuestros mundos cambien. Gracias por leer buena poesía. Hoy estamos con 3 libros, 3 poetas que, bueno, pues hemos querido que inaugurasen, que viesen la luz aquí en la FLA, en la Feria del Libro de Monzón. A mi derecha, Pilar Clau, con un libro que acaba de ser editado y que ella misma acaba de conocerlo y tenerlo entre las manos, que se titula Estar viva. Está publicado en la serie mayor de nuestra editorial. Es una de las colecciones, pues, más estéticas que nosotros trabajamos. A continuación, y a su derecha, está Sonia Andújar, que es también aragonesa, pero que reside desde hace bastantes años en Rioja, concretamente en Logroño. Pues Sonia va a presentarnos La baldosa que habito. Es un libro que tiene un poquito más de recorrido que Estar viva, acaba de aparecer hace nada, hoy mismo. Sonia ya lleva unos meses presentándolo al público, y hoy, pues, para ella también es un lujo estar aquí entre todas vosotras y vosotros. La baldosa que habito, en la colección Papeles de Trasmoz, una de nuestras colecciones que desde el Moncayo estábamos trabajando. Y finalmente nos acompaña una poeta que es muy conocida en estos lares, en esta feria, porque ella ha estado presente desde casi el inicio de la feria, con diferentes actos, tanto de ella como acompañando a otros autores, y es Estela Puyuelo. Está en el extremo izquierdo mío y a su derecha.
Estela Puyuelo vive también en esta zona, concretamente es profesora en Sabiñánigo y reside en estos momentos en Huesca. Pues hoy nos presenta un libro que se titula La maestra de yoga y aquí está acompañada por su maestra, Conchita. Este libro es muy peculiar, diferente de todo lo que ella ha publicado, porque habla del yoga. Ella también es maestra de yoga, pero está con su gran maestra. Estela escribe aquí poesía, pero también explica las diferentes lecciones de yoga para uno sentirse mucho mejor. Este libro está ilustrado por George Wall, Marisa Arroyo y también José Carrasco. Y está publicado en una de nuestras colecciones que se llama Colección Moncayo. Os dejo pues en este orden para que ellas nos hablen ahora de su proyecto, de su poesía, que podamos escuchar también las poéticas y sus poemas desde sus voces, que yo creo que es una de las características más interesantes que nosotros hemos investigado, la oralidad poética desde la voz y el cuerpo de la propia poeta. Muchas gracias, ojalá de aquí seamos infinitamente más felices. Gracias a todos. Comienza Pilar Clau. Muchas gracias. Hace pocos años, como en 2020, falleció mi padre y pocos días antes de morir me dijo: qué mentira la vida. Es verdad que es una frase que oímos con mucha frecuencia. Yo se la había oído, sin ir más lejos, a él mismo en otras ocasiones, pero no como esta vez. Yo me di cuenta que me quería decir otra cosa y eso se me quedó muy grabado y desde entonces ando buscando la verdad de la vida. ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Este libro, Estar viva, que lo acabo de ver ahora mismo y me hace una ilusión muy grande, es muy importante para mí porque creo que de todos los libros que he publicado quizás sea uno en los que hay más de mí, pero más de mí y de todos, porque al cabo somos lo mismo. Si no, ya haremos luego una prueba para que veáis que somos todos igual. El libro es un recorrido en busca de la verdad que parte de lo que me dijo mi padre, pero parte también de otra cosa. Solo unos meses antes yo había tenido un accidente de tráfico que partió mi vida. A mí no me deshizo, aunque hubiera podido deshacerme, pero mi pensamiento me salvó del sufrimiento en todos aquellos días. Yo reinterpreté todo lo que estaba ocurriendo, yo le aporté otro significado, un significado diferente. El pensamiento es lo más poderoso que tenemos. Nos puede hacer mucho daño, pero nos puede salvar también, porque tenemos la libertad y el poder de darle a cada situación el significado que queramos. Yo entonces le di otro significado y ahora le busco a cada situación un significado para seguir aprendiendo y seguir adelante. Y en medio, sobre todo, buscar la verdad. ¿Dónde está la verdad? Desde luego la verdad no está en los caminos ya surcados, en los caminos que han hecho otros. Esos ya los conocemos. Hay algo dentro de cada uno que nos pide transitar por nuestro propio camino y empezar un camino nuevo que sea el nuestro. Pues aquí es donde hablo un poco de eso. Voy a empezar leyendo un poema, se titula Sobrevivir y es a partir de ese accidente y de otras experiencias de la vida. Sobrevivir. El fuego de mis heridas me libera. El agua que ayer me ahogaba hoy me sostiene. Lo que me hace sufrir me hace estar viva. Me provoca, me reta, me recrece. He sobrevivido a 2 naufragios. ¿A 2? ¿A 3? ¿A 4? ¿A 5? ¿A más? He vivido muchas vidas, muchos tiempos. He mudado de piel, de condiciones y de metas. Soy un ser viviente porque soy un ser superviviente. Hoy no soy la que fui, la que olvidaba que vivía. Hoy soy la que quiero ser, la que escribe este verso porque vive. En la tierra que me cubría fui semilla. En el abismo hallé mi libertad y en mi capacidad de resurgir, la vida.
En ese punto es donde yo decido dar otro significado a las cosas que suceden en la vida, porque es la única manera de sobrevivir, la única manera de encontrar algo diferente y la única manera de encontrar la verdad. Si les he dicho que luego les pondré una prueba para ver que todos somos iguales. Si tratan de pensar en un momento, ahora observar qué es lo que están pensando, uno puede pensar, pues después voy a ir a comer a no sé dónde, esta tarde me espera. Cada uno observe el pensamiento que tenga y piénsenlo después. ¿Creen que solamente ustedes piensan eso? No digo en este momento, sino en otros momentos. Pensamos lo mismo todos los pensamientos no son solo nuestros. Formamos parte de un todo y ahí están esos pensamientos. Eso es lo que podemos cambiar también. Voy a ver. Una de las cosas que me ha servido de salvación en todo momento es la poesía. La poesía que yo escribo es pensamiento, sobre todo. No es solamente un fluir, sino es mucho más. Es trabajo que cambia, que procesa, que vive y que no se trata solo de... Sí, esto ha sido... Vale. Es urgente vivir. Decía Epicteto que lo más sabio después de resignificar algo, un contratiempo que te ha pasado, es convertirlo en una lección para seguir avanzando y sobre todo para mejorar. Eso es lo que yo he intentado siempre y lo que intenta este libro también. Es urgente vivir, no perdamos el tiempo. Vayamos, escuchemos, actuemos. Ahora, si no lo hacemos hoy, ¿cuándo tendremos otra oportunidad? Es urgente actuar aquí y ahora, sorprendernos, abandonar lo viejo y empezar otra vez. Crecer, crear, creer. Es urgente abrazar, ahogar el miedo, recuperar la dignidad perdida, la dignidad de todos. Es urgente amar, vivir. Es urgente vivir. Bueno, y con esto... Vamos a pasar a Sonia, que tenemos que hacerlo las tres. Sí. Gracias. A continuación, Sonia Andújar. Buenos días, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí escuchando con tanto cariño. Gracias a la Feria del Libro de Aragonés, de Monzón, y a mis compañeras, a Trinidad, a Estela, a Pilar, a la profe de yoga, que luego hablaré con ella, porque tengo cosas que preguntarle. Y bueno, este librito se titula La baldosa que habito. Y comenzó, no sé si os ha pasado a vosotros, que en la adolescencia las cosas son un poco raras, ¿no? Y los duelos se hacen de una forma diferente. Todo esto comenzó porque mi abuela paterna falleció, como pasa a veces, y yo hice el duelo como pude. Me olvidé lamentablemente durante mucho tiempo de ella y luego volví. Y volvió con tanta fuerza, volvió su olor, volvió su risa, volvió las siestas que yo me echaba con ella, volvieron con tanta fuerza que no tuve más remedio que escribirlo. Y a raíz de eso escribí sobre mi abuela materna y sobre mi madre. Algo que me pena de no haber conocido a mi abuela paterna es haberla conocido yo desde mi yo adulto, cosa que sí que he podido hacer con mi abuela materna y con mi padre. Y todo eso me ha traído muchísimos recuerdos que durante mucho tiempo tuve apartados, ¿no? La baldosa que habito, la baldosa es la figura básica de un baile maravilloso que se llama el tango. El tango argentino se baila abrazado con la pareja de baile, muy abrazado. Estamos en contacto con los torsos y todo se dice con el cuerpo. Es una conversación, es un diálogo entre dos personas, entre dos cuerpos, en un ambiente, en un espacio que está lleno de respeto, está lleno de tranquilidad, en el que hay mucha protección y fuera de ello no hay nada. Y así es como yo me sentía de niña
cuando estaba con mi abuela paterna, que era básicamente la que me cuidó toda la infancia mientras mis padres estudiaban y trabajaban a la vez. Entonces este libro es en realidad un homenaje a mis antepasadas. Y bueno, si queréis empiezo ya a recitar algún poemita, ¿vale? Empiezo con mi madre. Y bueno, yo me fui a vivir a Logroño, como ha dicho Trinidad, y de alguna manera ahí empecé a darme cuenta de que los padres no son superhéroes, que las abuelas no están ahí siempre para hacer lo que tú necesitas y lo que tú quieres, que son personas, los padres son personas. Y bueno, llega una edad en la que uno se da cuenta. Hoy vengo a dibujarte en letras. El calendario quema y la distancia es un estruendo en la génesis del silencio. Sé que eres un pensamiento que mis manos desean, un haz de luz caliente que recoge la parsimonia del aire y las hojas de la vida. Dibujo en duermevela tu pelo de colores, tu risa fortuita, tu fuerza detallada y paciente. Hoy vienen los recuerdos de aquel espacio sideral que es la infancia. Compartíamos el tiempo y las miradas, tú ahí, tan arriba y tan dulce, y yo tan en mí, pequeña y sensible muñeca de ojos grandes. Y te miro con los ojos del recuerdo y se vuelve taciturna la esperanza y el tiempo cuelga de mi nostalgia y quiero atraerlo, como el ancla que se estapa en mi pecho. En el cielo cae la paz de la noche y te meces entonces sobre la hierba, iluminando los ríos y los puentes. La vida nació de ti y los brazos se hicieron grandes y cálidos. Y mi casa guarda ahora el aire de tu cuerpo, el aroma de tus pasos para mantener el equilibrio hasta que vuelvas. Bueno, muchas gracias. A continuación ya, y para finalizar, la poeta Estela Puyuelo y su maestra de yoga, Conchita Morera. Pues bienvenidos a todos. Gracias por escuchar poesía, por encontraros en el verso con nosotras, con la editorial Olifante, que es una fábrica de sueños. Muchísimas gracias a la FLA, a Olga Asensio, por hacer que nos reunamos tantos amigos aquí en torno a algo tan frágil como es el papel, que todavía sigue vigente. A José Luis San Juan también, que siempre hace que quedemos en el recuerdo mediante la imagen. Y a tantos amigos que veo por aquí, mi querido Pedro Solana, veo a Juan, veo a Conchita, veo a tanta gente, aquí a Bentu también, que hemos estado hablando antes, y a Lourdes y a Mariano. Entonces, solamente echar la vista alrededor, eso ya es poesía, porque muchas veces Trinidad nos pregunta qué es eso de la poesía. Y aquí con mis compañeras poetas, ¿verdad? Pilar, Sonia, pues hacemos a veces un esfuerzo mental para poder resumir algo que es tan significativo. Me encanta escucharos. Gracias, Pilar, por traernos la vida. Mucho de lo que tenía que decir hoy, tenemos muy poco tiempo, voy a intentar resumirlo, tiene que ver con la vida y tiene que ver con ese significado que le damos. Por solamente el hecho de estar vivos y de pensar, de ser seres humanos. Y yo me encontré con Conchita Morera en un camino de mi vida, en una revuelta que di, que me alejó mucho tiempo de estas tierras, de Barbastro, donde he vivido un montón de años, y del Somontano, ¿verdad, Pilar? Que está lleno de magia, de gente maravillosa. Y me encontré con esta maestra de yoga que me dio una llave, la llave del universo, diría yo, que me ha entregado
ese sentido que buscaba a la vida y un lugar de recogimiento donde conocerme un poquito más dentro de esta inmensidad misteriosa que envuelve al ser humano. Este libro es un homenaje a ella por apoyarnos en este camino, por darnos fortaleza ante la adversidad y también por saber disfrutar de los momentos felices que nos brinda estar aquí vivos. Sonia, gracias por tus palabras también. Mi madre también es de Jaén y vino con su hermano y con sus padres a esta tierra, en este caso a Huesca. Mi madre nunca ha olvidado eso. Mira, no te puedes imaginar lo que canta, porque es que en la tierra andaluza se canta un montón. Y hay algo en mí también de Andalucía, que hay un duendecillo ahí que me hace mover, y entonces quise transformar esas enseñanzas del yoga con la que saqué mi título de yoga en la Escuela Conchita Morera de Zaragoza y traducirlo al lenguaje poético, que es ese lenguaje con el que intentamos destilar la vida, y tienen muchas cosas en común poesía y yoga. Me gustaría, aunque el sonido tampoco nos permite comunicarnos demasiado bien, pero que llega algo de este mensaje que queremos transmitir, que cederle también la palabra a Conchita Morera, porque esa parte sutil que une la poesía y el yoga, que ella me ha transmitido y que yo me di cuenta que exactamente era lo mismo, solo que eso, que eran dos lenguajes diferentes, ella lo explica muchísimo mejor que yo. Así que le voy a ceder el micrófono. Tenemos un libro ilustrado, gracias Trinidad, por magníficos artistas. Tenemos a José Macarrasco, que ha ilustrado muchos libros de Olifante, que lo queremos mucho, pero que además tenemos a George Ward, que se ha encargado de la cubierta del libro y de algunas páginas del interior, que su propia obra nos hace elevarnos espiritualmente. Y también tenemos a Marisa Arroyo, que es ilustradora, y lo que es el núcleo de la sesión de yoga lo enmarca con sus dibujos. A partir de los poemas, el lector podrá hacer una sesión de yoga completa, desde la preparación inicial al yoga, las posturas que van recorriendo los poemas, hasta terminar con una meditación final. El propósito es que el lector sienta los mismos efectos, al menos a nivel sutil, que el practicante de yoga, y que pase del ruido del mundo a la relajación mental y a la claridad mental también. Cedo la palabra a mi querida Conchita Morera. Bueno, gracias Estela por tus palabras. Ha sido un honor la dedicación de este libro, y bueno, me da gusto ver que junto con Sonia y Pilar la poesía sigue viva. Esto es algo que muchas veces los que estamos fuera de la literatura en este sentido no percibimos tan bien. En cuanto al significado, tú decías que el yoga y la poesía tienen un lenguaje común, o tienen cosas en común. Evidentemente, lo que tienen en común es que las dos trabajan desde el punto de la sensibilidad. Es decir, para crear un poema, al igual que para hacer una sesión, uno está conectado al espacio del corazón. Y ahí reside la clave del éxito tanto de la poesía como del yoga. En un mundo donde estamos totalmente acelerados, constantemente observando el exterior, distraídos en el consumo, en todo lo que es la alteración del estrés, etc., encontrar un espacio donde recogerte
ya sea a través de la lectura o a través de la práctica del yoga, evidentemente es importante. Entonces, bueno, simplemente tú has encontrado ese punto de conexión que ha dado un fruto precioso, porque has conseguido reunir en tu libro no solamente el hecho de que Trinidad aceptara publicarlo, desde luego que es una maravilla, sino también el hecho de reunir autores como son George, Marisa, Carrasco, que has conseguido que tu obra sea todavía mucho más completa. Entonces, bueno, os animo a que lo miréis. Es un trabajo muy sencillo, pero de un gran valor profundo, y yo creo que os encantará. Gracias. Bueno, pues como nos gusta ser muy puntuales, ahora tenemos como 4 minutos. Si a alguno de vosotros os apetece que nuestras poetas os firmen los libros, estaremos en la caseta de Olifante. Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por ser como sois. Muchas gracias, Olga. Felicidades por esta feria que viene a ser el referente nuestro, dando ya el fin y el principio de este año 2024. Muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos queridos amigos, familia. Es un placer para nosotros compartir esta tarde con todos vosotros, dar las gracias a todos los asistentes en esta presentación de este álbum ilustrado de la compañía Cibi-Cibiac, y poder estar presentes aquí. Agradecemos a la Feria del Libro Aragonés darnos este contexto para poder presentar el álbum ilustrado de Cibi-Cibiac, Sueños de un Mago, ¿vale? El álbum ilustrado Sueños de un Mago es la consecución de la celebración del 25 aniversario de la trayectoria profesional de la compañía Cibi-Cibiac, en el cual yo soy el artista, y para que podamos adentrarnos un poquito más en esa historia en la cual está basado este álbum ilustrado, vamos a poner un vídeo ilustrativo para que veáis los inicios de la compañía allá hace muchos años, hace muchos ya, y la evolución y los pequeños hitos y paso a paso cómo se ha ido transformando esta compañía a nivel profesional. ¿Preparados? Pues dentro vídeo.
Bueno. Bueno, pues así se resume, porque es muy difícil resumir toda la trayectoria. La compañía Civicivia somos una compañía de artes escénicas a nivel internacional y en 25 años de historia hemos hecho 24 producciones diferentes, 24 espectáculos que la mayoría de ellos han recorrido pues toda Europa y parte de ellos el extranjero. Esta parte artística la hemos querido transmitir y trasladar a este álbum ilustrado para que el público aficionado a la magia o el público familiar nos conozca un poquito más. Y es así como nace el álbum ilustrado que vais a ver a continuación. Así que os presento, esta es la portada del álbum, Sueños de un mago, es el título que se le ha puesto al álbum. Y vamos a ver un poquito por encima, resumido también, lo que es la aventura de este álbum ilustrado, para que lo conozcáis un poquito más de cerca. Pasamos... Eso es, esta es mi familia en el centro de creación, un pequeño taller en un pueblecito de 300 habitantes, aquí en Puy de Santa Cruz. Mi hermano, mi madre, y con los años hemos ido bebiendo de las fuentes de la mejor magia a nivel nacional e internacional, de la mano de Pepe Carroll o, por ejemplo, Juan Tamariz, que salen en esta viñeta. Y en los congresos de magia era donde experimentábamos y crecíamos un poco artísticamente gracias a mis padres que conocían a estos artistas. Pasamos, por favor. Y para poder evolucionar el mundo de la magia, también hicimos una parte un poquito más diferente, que era adentrarnos en el mundo del faquirismo, controlando el fuego, los elementos, el control de todo esto y caminar descalzo sobre las espadas. Hicimos cursos de teatro, aquí aparece una litografía con el señor Leo Bassi. No sé si le conocéis artísticamente, pero estuve estudiando con este señor, Leo Bassi, para poder aprender un lenguaje diferente a la magia y poderlo aplicar en mis espectáculos, que fue muy próspero. Y después de los años, gracias a este nuevo lenguaje que hemos introducido, la magia gestual y el teatro gestual y el humor, pude viajar por toda Europa. Y este es un festival muy importante en Alemania. Y aterrizamos en este festival en el centro de Alemania con una bicicleta que creó mi padre, que se llama Magic Mobile, que es una bicicleta que lleva todos los juegos de magia dentro de una caja mágica. Y solo hay música. El carrito tiene un equipo de sonido y la magia se hace como de teatro gestual, como un personaje de cine mudo. Y con este personaje, con este espectáculo, fue con el que conquistamos Europa y ganamos el primer premio europeo de Street Magic en Alemania. Y a lo largo de los años fuimos prosperando más, evolucionando más y haciendo el más difícil todavía, llegando a realizar espectáculos insólitos como es este que se ve aquí, que se ve un coche. Esto es una ilustración real en base a una fotografía. Esto es un congreso de magia, el primer homenaje a Houdini que se realizaba en España. Y esto era en Zamora, había a lo mejor 1500 espectadores viendo este espectáculo, que consiste en que me atan y me inmovilizan dentro de un baúl, y el final del número es que la cuerda que sustenta el coche se quema y cae encima del baúl donde yo estoy atado, y tengo que salir y escapar antes de que ese coche caiga y aplaste el coche. Y el número de al lado es una evasión de una camisa de fuerza colgado a 25 metros de altura, un número que he hecho aquí en el Festival de Teatro de Calle MOVA, lo hemos hecho en el Encuentro de Magos de Tamarite Litera, en Zaragoza y en los mejores festivales internacionales de circo, teatro de calle y magia. Y era un poco ese más difícil todavía, ir ampliando nuestras perspectivas artísticas. Gracias. Hasta que, pasados los años, llega este concurso que es el Campeonato del Mundo de Magia, que se realiza en los Alpes italianos. Y aquí este festival se llama Master of Magic, Maestros de la Magia de todo el mundo. 23 artistas de todos los países participaban en esta edición. Y nosotros llegamos aquí con una locomotora que se llama Gran Zampano, que está inspirado en Federico Fellini, en la película de La Strada. Y esta es una imagen que ilustra un poquito lo que hacemos con el espectáculo. Y aquí es donde tuvimos la suerte de llevarnos el primer premio a nivel mundial.
con esta locomotora que se llama Gran Zampano, que era una locura. No sucede la magia porque sí, sino se rompe la máquina, se estropea y toda la magia surge de ahí del interior, y es una parte de nuestra historia muy importante, porque a partir de aquí la compañía Cibi-Cibiac volvió a salir a Europa, a conquistar nuevos escenarios y nuevos festivales. Pasan los años y una de las creaciones que estamos muy contentas es que, para poder llegar a más público y al público familiar o público infantil, que es al que queríamos llegar, creamos en Puello de Santa Cruz un espacio escénico que se llama la Factoría Mágica, que recibe anualmente 1.500 visitantes. Llegan a la plaza de Puello, que está muy bien con sus autobuses, y todo a pie llegamos al epicentro de Puello, que es muy pequeñito, pero es un casco histórico muy bonito, donde les recibimos con una exhibición de ilusiones ópticas, artilugios de magia, y donde se mezcla la ciencia con la magia para educar a los niños en las artes escénicas. Aquí aparece una foto, esta es muy chula, esto nos recuerda, llevamos 20 años en las fiestas del Pilar de Zaragoza, en un parque que es el Festival Internacional de Teatro de Feria, Parque de las Marionetas. Y participamos con una instalación propia que se llama la Carpa Mágica, que se ve allí en un lado, y con esta instalación que se llama la Feria de los Inventos, que es una instalación que ocupa 400 metros cuadrados, y es una parte, es como el formato más grande de espectáculos que tenemos en la compañía, y tenemos que ir 2 furgones, 6 personas, y es un despliegue tremendo, pero queríamos que se viera un poquito hasta dónde llegan los formatos de la magia y la magia teatral que hemos desarrollado a lo largo de los años. Y bueno, aquí es una escena muy bonita de un viaje en un festival internacional de magia en China. Tuvimos la suerte de participar justo el año de la pandemia, en noviembre del año 2019, estaba actuando en Beijing. Y el ministro de Cultura chino nos llevó a actuar también, aparte de estar en la Ciudad Prohibida y en Beijing, fuimos a la Gran Muralla China. Aquí solo se ve una familia de chinos, pero había más de 2.000 chinos en la muralla china viendo los espectáculos. Solo hacían fotos con el móvil y solo aplaudían. Y era un contraste tremendo a nuestra civilización, y les encanta la magia. Y esta es una imagen también que ese mismo año, en el año 2019, que cumplíamos 20 aniversario, tuvimos el placer de poder viajar a Las Vegas y actuar en la Meca de la magia, en este festival que se llama Wonderground en Las Vegas, de la mano de un gran ilusionista muy conocido que es asesor de magia de David Copperfield. Y gracias a él pudimos tener la suerte de conocer a David Copperfield. Aquí hay una escena de nuestro territorio, del Pirineo aragonés, que nos ha dado muchas alegrías. Y Aramón nos contrató en una época para hacer una campaña de publicidad para familias y que vinieran a esquiar a una pista de esquí dedicada al público familiar, que es Panticosa. Y no actuábamos arriba del teleférico, pero sí actuábamos en el teleférico mientras la gente subía con su familia, y actuábamos en la cafetería cuando terminaban las pistas de esquí. Y fue una idea fantástica de aunar pues ese turismo con la familia y con la cultura. Y esta es una parte más prolífica de la fusión que siempre hemos querido conseguir la compañía, del teatro y de la magia. Y aquí salen los formatos de diferentes espectáculos que hemos realizado. Aquí, que se ve ahí todo el mundo con un sombrero de copa y una pizarra, tuve la suerte de poder participar en unos cursos que sean la única universidad de magia que ha habido en todo el mundo. Y esta universidad está en el Escorial. Y aquí estuve durante 2 años haciendo un máster de magia se llama Máster Maître Magicien, que era como una carrera de magos. O sea, que sepáis que existen los magos titulados, y aunque es un título propio, pues hay magos que han estudiado una carrera de ilusionismo en España, y que es el país más puntero en cuanto al ilusionismo y a la magia. Y aquí aparece una imagen de la Basílica del Pilar en Zaragoza, con un festival que llevamos 12 ediciones, 12 años, porque la compañía Cibi-Cibiac, aparte de su trabajo artístico de creación de espectáculos internacionales, hace la producción y dirección artística de festivales como es este festival, que hace 12 años propusimos al Ayuntamiento de Zaragoza, que se hace en las fiestas de Navidades, desde el día 26 hasta el día 31 de enero, desde el día 26 de diciembre hasta el día 31 de diciembre, en la capital aragonesa, y traemos a los mejores magos del mundo en este festival que se llama Zaracadabra, auspiciado por el Ayuntamiento de Zaragoza. Y
igual que este festival, se comenzó hace muchos años el Encuentro de Magos de Tamaite de Litera, desde el año 2000 hasta el año 2004. Organizamos otro festival que se llama Pirineos Mágicos en Jaca, la Semana de Magia de Villanueva de Gállego, el Festival de Magia de Orés, hacemos el Jacetania Circus Festival y muchas más programaciones en todo el territorio. Y esto, aquí es Monzón, la plaza del Ayuntamiento de Monzón, donde hace muchos años propusimos hacer un inicio de fiestas muy colorido, muy vistoso y con toda la magia que merece esta ciudad en ese día de arranque de fiestas, que es una multitudinaria cascada de globos con los colores de la bandera de Monzón y con una lluvia de confetis, que es un arranque con mucha energía y muy chulo, y que cada año tras año va creciendo más y la plaza se llena de público porque es un acto muy colorista del cual estamos muy contentos. Y bueno, aquí estamos ya en la antesala, en la parte final de lo que es el álbum, para que lo podáis ver y después, cuando tengáis en vuestras manos, recordéis por qué. Esto es, hace muchos años empezamos a hacer magia de calle en los mercados medievales, y esto es Olite, en Navarra, este castillo inconfundible que tiene, y estos son nuestros músicos. Y aquí en la otra escena aparece Alba, Adrián, Eduardo, es mi padre, mis hijos, mi hija y yo, actuando en ese mercado medieval, que actuamos todos juntos, y así la tradición familiar continúa. Y este es el punto y final de este álbum ilustrado para el disfrute de todos los públicos. Bueno, la verdad que muchas gracias, y qué mejor que en esta feria, en este contexto de la Feria del Libro, porque tenemos el placer de tener a la autora de este álbum ilustrado, autora, amiga, gran escritora, Ana Rioja. Muchas gracias, Ismael. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. En un pequeño pueblecito de Huesca, Puello de Santa Cruz, había una vez un niño que soñaba con ser mago. Se llamaba Ismael Cibiac y había crecido en una familia que amaba el mundo del teatro y de las artes escénicas, y en una tierra, Huesca, donde la magia lo impregna todo: el paisaje, la aventura, los sueños. Y aquel niño que quería ser mago se convirtió en un gran ilusionista y creó una compañía para hacer realidad sus sueños y llevar sus espectáculos por todo el mundo. Como hemos visto en el vídeo, Cibi Cibiac continúa su maravillosa historia, llena de retos y aventuras, de esfuerzo y de pasión. Este es, a grandes rasgos, lo que contamos en el libro Cibi Cibiac, Sueños de un Mago, que es continuación del primer álbum ilustrado que publicamos hace 5 años, que era Cibi Cibiac y su mundo mágico. Aunque ambos libros tienen todo su sentido independientes, es hermoso ver cómo un niño ha evolucionado hasta ser un campeón del mundo de magia. Quiero mencionar en primer lugar al equipo que ha hecho posible este libro, con Ismael Cibiac y Patria a la cabeza, con la editorial Cibi Cibiac. Ha sido un lujo y una alegría volver a contar con la ilustradora de estos hermosos dibujos, que es Mamen Marcén, con Heriberto Navarro y su equipo de Ediciones 94 a la hora de diseñar, maquetar e imprimir todo el libro, junto con Elena, que es la maquetadora, y también hay un valor añadido, y es el epílogo de Miguel Ángel Gea, ilusionista, escritor y conferenciante. Y gracias, como ha dicho Ismael, a la Feria del Libro Aragonés de Monzón por hacer posible que podamos presentar el álbum ilustrado en este espacio. Si escribir el primer libro de Cibi Cibiac y su mundo mágico fue un reto, además de un regalo, porque era contar la historia real de un hombre, de un niño y de una familia, de una compañía aragonesa tan querida, hacer el segundo libro aún era más difícil. El primer álbum decidimos escribirlo desde los orígenes y del modo más sencillo, desde su esencia, desde la mirada pura de un niño que amaba la magia y desde la pasión de un adolescente por las artes, una pasión heredada de sus padres, Eduardo y Estrella. Parecía
que con este primer libro ya lo habíamos contado todo. Lo más importante, el viaje iniciático de ese niño hasta llegar a convertirse en un gran mago. La historia de una pasión, de un sueño que se hace realidad, pero también el amor a la familia, la complicidad entre hermanos con David siempre apoyándolo, del trabajo duro, de la importancia de soñar, porque los sueños siempre se hacen realidad, sobre todo en el mundo de los magos. Y pensaba que en este primer libro ya habíamos contado casi todo, pero no, había más, mucho, mucho más. Porque la compañía, que como ha dicho Ismael, acaba de cumplir 25 años, ha continuado cosechando grandes éxitos. Si el primer libro, Zibizibiak, Sueños de un mago, no, Zibizibiak y su mundo mágico, termina con Ismael con 27 años y Premio Nacional de Fakirismo, luego llegaría a convertirse en campeón del mundo de magia, entre otros galardones. Por eso, en este segundo libro, propusimos continuar escribiendo la historia a través de los espectáculos que ha ido produciendo y desarrollando Ismael. Porque conforme estos espectáculos ganaban en complejidad, siempre a por el más difícil todavía, escénico y mágico, Ismael y su compañía crecían en humanidad. Iban cumpliendo nuevos sueños, afrontando nuevas aventuras. Cada nuevo espectáculo era un reto que le permitía avanzar como compañía y como ser humano. Ser ilusionista, crear magia y espectáculo con producciones cada vez de mayor nivel y complejidad, siempre arriesgando y avanzando, pero sin olvidar nunca sus raíces, a las que Ismael vuelve una y otra vez para dar lo mejor de sí en su factoría mágica, con todo lo aprendido por el mundo, tan llena de magia como la tierra que le vio nacer. El verdadero arte de la magia no consiste solo en realizar trucos, sino en tocar los corazones de las personas y despertar su imaginación, decía el gran mago Houdini. El célebre ilusionista David Copperfield afirmaba en una entrevista: el trabajo de un ilusionista es hacer soñar a la gente, asombrar al público y conmoverlo, hacer soñar mediante un arte que completa las artes escénicas, que aúna magia y trabajo actoral, hermosas y artesanales escenografías y música. Subir la magia a los grandes escenarios, a los teatros, dignificar la figura del ilusionismo, apoyar a otros magos con la creación y dirección de festivales, como nos ha contado Ismael, y acercar a Aragón la magia más internacional. Esos son los sueños de Ismael Zibiak y de su compañía que contamos en este libro. Porque la magia es un lenguaje universal que trasciende países y fronteras, aun en tiempos difíciles, que supera barreras idiomáticas y culturales y que nos conecta a todos como seres humanos. Eso es lo que hemos pretendido contar en este libro y en el anterior. La historia de una pasión, la historia de un sueño y la historia pues que nos conecta a todos y nos hace más felices y más humanos. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer, como no, el placer, Ana, de acompañarnos en este viaje, escribir y contar también toda nuestra historia. Igualmente, a la vez que contamos esta historia, nos ha gustado siempre incluir unos juegos de magia dentro de los libros para iniciar a ese público joven en el mundo de la magia. Voy a mostrar uno de esos juegos que aparece en este nuevo álbum ilustrado y lo voy a intentar hacer aquí, aunque no tendré el micro tan a mano, pero se va a ver. Lo enseño desde aquí. Las fichas que incluye este libro, incluye una ficha para construir una papelina que sería algo así, ¿vale? Una vez se hace esta papelina,
Es muy chulo porque solamente tienes que ir a la nevera de tu casa y conseguir un poquito de arroz. No sé si se ve bien por el fondo. Me hubiera gustado sacar un niño, una niña, un espectador, pero si saco a alguien no se va a poder ver. Esto es arroz, ¿vale? Papelina. Lo que hacemos, colocamos el arroz. ¿Se ve bien? ¿Bien? Muy bien. Y ahora, un poquito, los polvos mágicos. ¿Se oye bien así, no? Sí. Cibi, 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 cibi. Y lo que hay que intentar es que, sorprendentemente, cuando uno abra, ese arroz Se ha ido. haya desaparecido. Atención, atención, va a empezar la presentación de 3 novedades de la editorial Cornoque, de Malavida. Vamos a empezar por algo que tampoco es que, por orden de, digamos, de aparición. En la Tierra. En la Tierra. Vamos a empezar con esta novedad que se llama La Identidad, con guión de Roberto Malo, que coincide que soy yo, y dibujado magistralmente por Chema Cebolla, que coincide que está aquí. ¡Un aplauso! ¡Madre mía! Muchas gracias. Estamos muy contentos de estar de nuevo aquí en Monzón. Malavida venimos todos los años, somos muy pesados, todos los años aquí venimos siempre a pasarlo en grande. Y Chema Cebolla y yo ya estuvimos en el 2015 aquí en la Feria del Libro de Monzón presentando un tebeo mítico ya, el Veo por ti, que ganó algún premio en el Salón del Cómic de Zaragoza, por ejemplo, y que tuvo una vida estupenda, una trayectoria magnífica, que todavía lo seguimos vendiendo. Y unos años después, pues 9 años después, venimos con otra novedad, que es este de aquí, La Identidad, que también ha tenido alguna nominación en el Salón del Cómic de Zaragoza, o sea que estamos muy contentos, ha quedado precioso, 72 páginas a todo color, un tebeazo suavecico como un gatico. ¡Ay, qué suavecico! Ahí está. ¡Ay, qué suavecico! Ha quedado muy bien. Yo estoy muy contento porque como guionista, cuando cuentas con un artista como Chema Cebolla en este caso, es que convierte un guión normalico en una obra de arte maravillosa. Yo estoy emocionado a todo color, ¿eh? El anterior lo sacamos en blanco y negro, pero este Chema dijo, no, este a color, está a color. Ha quedado espectacular y como sé que soy un pesado, mejor que cuente Chema qué le ha parecido este tebeazo. Chema. Bueno, yo siempre estoy muy contento de trabajar con Roberto porque hace unos cuentos muy originales con un punch muy creativo y eso fomenta que la historia luego, al ser dibujada, quede muy super chachi. En este caso tenemos la historia, trata de un chico que le roban el carnet de identidad para suplantarle la identidad y el que se la ha robado muere en accidente, por lo cual todo el mundo cree que el muerto es el que está vivo. Entonces tiene que recuperar la identidad. Y a partir de ahí vemos una historia súper chula. Es un thriller, vamos, un thriller adictivo, de actualidad, lleno de giros sorprendentes, con un final impactante. Una maravilla, una maravilla. ¿Qué más tienes que decir, Chema? Cuenta. ¿El proceso creativo del tebeo, tal vez? Bueno, pues el proceso creativo, Roberto me trasladó el cuento y yo lo fui imaginando y un poco entre los dos creamos la historia. Sí que quise hacer un poco también de hincapié en el detective, porque yo también venía de trabajar varias historias de detectives. Con Harry Cleaver. Maravilloso. Y al final pues el resultado quedó realmente estupendo. Está mal que lo digamos, pero hay que Está feo que lo digamos, está muy feo. Pero quedó un resultado estupendo. También estuve trabajando mucho en la paleta de color para darle el resultado que aquí tenéis y ha quedado realmente espectacular. Estamos contentísimos, espero que lo disfrutéis. Lo podéis adquirir en el stand de Malavida, que es una maravilla. Y vamos a pasar con la siguiente novedad, que es Funcionario, de la saga... No, perdón.
A ver, os habéis sentado mal, entonces, vale, perdón. Pasamos con el rock and roll número 3. Esto tiene que ser en orden. Ya empezamos mal. Gracias, de Miguel Ángel, perdón. No pasa. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, bueno, me complace presentaros el tercer número del fanzine Rock and Roll Comics, que como el nombre indica, son cómics que van de rock and roll. El rock and roll, que es una música, os acordaréis, que existía a mediados del siglo XX o que nació a mediados del siglo XX, ahora la gente escucha otras cosas. Pero bueno, ¿de qué va esto? Pues son batallitas, algunas reales, otras imaginarias, de los grandes de la historia del rock. Como os digo, en esta tercera edición contaremos con la presencia de Wilco Johnson, que fue el guitarrista de Dr. Feelgood, si alguien se acuerda de esa banda. Pues bueno, Wilco Johnson, el pobrecito, falleció a finales de 2022. Bueno, si veis Juego de Tronos, era el que hacía de verdugo. Alguna gente se acordará de él por eso. Pero bueno, fue un guitarrista cojonudo. Y entonces yo lo que fantaseo en esta historia que le dedico es que existe un cielo musical para cada gusto, ¿no? Entonces, Wilco Johnson va al cielo del pub rock, que era su estilo de música, pero vosotros podríais imaginar a qué cielo os gustaría ir el día que muráis, ¿no? Al cielo del rhythm and blues, del jazz, del punk. Bueno, una majaronada. Hay otra historia dedicada a los Cramps, ¿no? Los Cramps, que otras de las bandas míticas de la historia del rock, que mezclaban lo más clásico del rock and roll, los sonidos más oscuros con la estética del terror. Esta es también una batallita inventada, pero luego hay historias con base más real, como una historia de Johnny Cash, uno de los grandes del country, de la música country, por ejemplo, que cuenta un intento de suicidio que tuvo, aunque yo lo reinterpreto un poco. Y también hay pues otra historia dedicada a dos de las grandes bandas del punk rock de los 70, como fueron los Damned y la Anti-Nowhere League. Pues bueno, esto fue una anécdota real. ¡Mon! Así me gusta, y ahora que ya los tengo a tope, os vengo a presentar mi nueva obra que se llama Funcionario. No es una obra en la cual os vayan a tener 3 horas esperando en una fila, no es una obra en la que os vayan a decir «os habéis equivocado de ventanilla», sino que es una obra de fantasía medieval, humor, algo de gamberrismo y alguna decapitación, que eso siempre entra muy bien, ¿vale? Seguimos la obra de Lars Ulrich, que es el protagonista de este cómic, que en el primer número era un becario, porque era un aprendiz de caballero, o lo que es lo mismo, un escudero, el cual lo pasó a Regulinchi, y aquí ya es un caballero de pleno derecho, es un caballero de la Guardia Real, con lo cual, obviamente es un funcionario, que si trabajas para el Estado, pues, y ya trabajas como funcionario. En esta aventura vamos a tener mucho humor, como he dicho, un grupo variopinto de héroes, como un mago, un elfo, un enano, que todos sabemos que los enanos están vinculados a la mina, a la montaña, y en este caso va a ser un homeópata relacionado a la geomancia, pues yo que sé, tiene que haber de todo en el mundo. Y luego también tenemos a chaparros, que son como pues esos hobbits, pero en este caso pues sabemos que todos los hobbits, Tolkien los referenció a lo que él consideraba que eran los ingleses, que eran seres tranquilos, que fumaban en pipa, bebían té. Todos sabemos que eso es una burda falacia. Todos sabemos que los ingleses son unos borrachos hooligans que se tiran de balcones en Magaluf. Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia y, en primer lugar, pues bueno, felicitar, lógicamente, 30 años, que no es cualquier cosa, ¿no? Y ya casi en una vida humana, 30 años, la Feria de Monzón, pues la verdad es que es como para sentirse orgulloso. Y, bueno, nosotros, la verdad es que la Fundación Aragonum, su partida de nacimiento es el año 2021, es decir, somos unos bebés, como quien dice, pero la realidad es que venimos de mucho más antiguo, y no solo por las canas o no canas que peinemos, sino porque realmente la Fundación Aragonum pues trabaja de conjunta con el Ligallo de Fablans del Aragonés, que por cierto era una asociación vinculada a la defensa y a la divulgación de la lengua aragonesa, que vino desde las primeras ediciones de la Feria de Monzón, de la Feria del Libro Aragonés en Monzón. Por eso mismo, pues no solo nos sentimos herederos de todo ese esfuerzo de haber impulsado y puesto en marcha pues numerosas ediciones de cursos de aragonés, troncas de Navidad, troncas de Nadal, haber hecho todo tipo de talleres, sino que además pues tenemos nuestra propia labor editorial
y una de las cosas que hacemos pues también es divulgar los trabajos realizados en aragonés, como es el caso del caso que os voy a contar. José Damián Dieste, aparte de amigo, es un prolífico escritor en aragonés, escritor de literatura, pero también de recopilación de tradiciones vinculadas con la ganadería, con el pastoralismo, con los refranes, con la climatología. Y bueno, como buen descendiente de las faldas de la Sierra de Lobarre, de lo que llamamos la Honor de Marcuello, ¿no?, nos va a contar un poco este fantástico libro que se llama O Tión que tornó da Dulza Francia, y que bueno, podéis comprar en nuestra caseta de la Fundación Aragón. Os dejo con José Damián Dieste. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues os voy a charlar de este libro que está escrito de raso en aragonés y que se titula El Tión que tornó de la Dulza Francia, que vuelve de Francia después de 30 años de ausencia del pueblo de Tejas Rojas, que es Linares de Marcuello, y se sienta, porque está bastante cansado del viaje y no tiene muy buena salud, se sienta en el banco de la estación de Riglos Concilio, aunque a esta estación en la zona todo el mundo le dice Lacos, porque el término toponímico es Lacos, entonces siempre se dice la estación y Lacos, de Lacos, no la de Riglos Concilio, y estando sentado se muere. Entonces la novela empieza a transcurrir a partir de la muerte de él, porque se juntan 6 personas que se creen que están vivas pero están muertas. Entonces una de las personas es el Tión, que ha ido a Francia y le ha gustado muchísimo. Tenía la delera que se dice en Aragón, es la obsesión, la pasión de aprender literatura gala, sobre todo poética, para luego desarrollarla él, aunque no llega a la altura de los grandes poetas. Y en el camino hacia el pueblo de Tejas Rosas, que es Linares de Marcuello, pues se junta con otros 5 fallecidos, que son el Mosen Cantamisano, que viene por primera vez a decir misa. Misa cantano es que dice la primera misa en el pueblo este de Linares. Se junta también con un trabucaire, que es un salteador gallego, que ha venido a que está basado en el libro de Wenceslao Fernández Flores, que es El bosque animado, que ha venido porque como no tiene carácter para robar y muchas veces aún da dinero él a los salteadores, pues viene a la Sierra de Marcuello a aprender de 2 salteadores que tienen muy mala folla, que se dice, que tienen, y que enseguida te apuntan con la pistola. Viene a aprender mala folla de él para luego robar en los caminos galaicos. El tercer fallecido es un noble que ha arruinado su casa, que es el 11º conde de Vallangosta, que pertenece a Linares de Marcuello, que poco a poco todo lo que habían ido haciendo sus antepasados lo va fundiendo. O sea, lo que una generación hace, 2 o 3 de más atrás lo deshace. Entonces le gusta mucho ir de prostíbulos, pitañarse en aragonés, y se gasta el dinero pues en estas cosas. Entonces entre ellos se enzarzan conversaciones. Otro de los personajes es otro noble tronado francés, que se llama Charles Henry de Alemania, que también ha fundido la Arsian, la hacienda, el dinero, y que viene aquí para conocer los sitios por donde desarrolló su vida Alfonso I el Batallador. Hacemos una excepción y tenemos aquí a nuestra autora revelación, que es María José Marcuello, y vamos a presentar un poemario que se titula El nudo del crepúsculo. ¿Qué mejor que para presentar una poesía? Sí, hola, buenas tardes, yo soy María José y este es un poemario que he escrito. Voy a leeros una poesía que es la mejor manera pues para poder conocer un poquito de lo que consta el libro. Tienes que acercar más. Vale. De naranja son tus manos, porque dentro de ti nace la esencia del naranjo.
El bálsamo de tu tronco desprende olores a madera, protegiéndote en la altura del cantar de los pájaros. El follaje de tus ramas, cubiertas a la mañana con las campanas del rocío, mantienen el calor de tu ser recogido. Sabes que guardas el sabor de la fruta de un lunes dormido, y también sabes de ti que todas las noches mi lluvia desemboca en el jardín de tu ombligo. Muy bien. Vamos a ver, ¿cómo te inicias en el mundo de la poesía? Pues esto fue hace muchos años, pues cuando estaba en la época universitaria, y en la universidad conoces a muchas personas que escriben, tienen inquietudes culturales, y había una revista que se llamaba la revista Eclipse de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces ahí nos reuníamos toda la gente pues, de 20 años, 18, y escribíamos pues, relatos, poesía, había historietas y había como una vida muy cultural dentro de lo que era la vida universitaria. De hecho, hay 2 poemas que aparecen en este poemario que estuvieron publicados en la revista Eclipse, que es donde empezó un poquito todo lo que era el movimiento cultural que había en esa época. ¿Cómo se llama la revista? Eclipse. La revista Eclipse, de la Universidad de Zaragoza. Entonces ahí es donde publicas tus primeros poemas, ¿no? Sí. En Eclipse. Exacto, ahí es donde empezamos varias personas a publicar como escritores noveles. En mi caso yo escribía poesía y en varios números durante 2017, 2018 hay varios poemas míos publicados en esa revista y aquí están recogidos. Y gracias a estas primeras publicaciones es cuando te vas integrando en los círculos literarios de Zaragoza. Exacto, poquito a poco pues me voy entrando en el mundo de la literatura, de la narrativa, de la poesía, y en Zaragoza, porque somos de allí, hay muchas tertulias. Entonces, conociendo a la gente y hablando con compañeros, empiezo a ir a tertulias, una es muy importante y muy conocida, que es el Café Van Gogh. Ahí había profesores, había compañeros, había personas que escribían novelas, y lo que hacíamos era compartir. Era una tertulia que se hacía los martes en este café, el Café Van Gogh, y lo que hacíamos era, pues leíamos el poema, el relato breve, el cuento, y entre todos compartíamos nuestras inquietudes literarias, y una vez que cada uno terminaba de explicar o de contar su creación, la comentábamos, decíamos qué nos había parecido, qué podíamos mejorar, y ahí poquito a poco fui conociendo a muchos profesores, catedráticos, escritores, a nivel de poesía y a nivel de narrativa. Y era como una cosa muy participativa y que todos os ayudabais gracias a comentar vuestros trabajos. Exacto, sí, era algo muy participativo entre todos los componentes y era todos los martes. Entonces sí que es verdad que las ideas que te iban diciendo desde una perspectiva que a lo mejor no conocías, o que te decían, pues si pones esta otra rima, pues el poema queda de otra forma, queda de forma más creativa, más misteriosa. Eran consejos que poquito a poco ibas aprendiendo, y yo lo he ido notando porque este libro de poesía, pues hay muchos poemas que tú los escribes, pero una primera vez que los escribes no te puedes quedar con él. El personaje de Carceller es un personaje muy particular, es una persona que no tiene estudios, que prácticamente con 18 años decide comprar la cabecera de La Traca y empezar a publicar. En aquel momento legalmente él no puede ser propietario de la cabecera, tiene que buscar a alguien que le pueda dar esa cobertura, por un nombre de papel que la dirija. Consigue, entre comillas, engañar o enrolar en el proyecto a alguien más que lo hace, y empiezan a publicar una revista de humor profundamente antimonárquica, con carácter obviamente republicano, bastante anticlerical también y antiburgués. El caso es que tiene un calado muy rápido entre toda la población. En aquel momento la población de Valencia era analfabeta en un índice superior al 60%,
y consigue tener una buena distribución porque tiene una predominancia de la viñeta, lo que sería el humor gráfico, sobre los textos. Reúne, por tanto, a un buen puñado de dibujantes que son los que soportan esa publicación. La publicación llega a tener semanalmente, quincenalmente, 60.000 ejemplares, con picos de hasta prácticamente 300.000, cosa que fue un hito que solo supera Interview en uno de los famosos números con desnudo. Y creo que el cómic lo que hace es contar esa historia y además aprovechamos, gracias al autor, al guionista en este caso, para contar década a década lo que fue la España de aquellos años turbulentos antes del golpe de Estado. Y lo hacemos mediante toda la historia de cómo evoluciona la revista y de cómo va creciendo, va publicando anuncios por primera vez. Anuncios que ahora se nos hace curioso ver, anuncios de preservativos, por ejemplo, en una revista, o otras cuestiones. Y el personaje de Carceller es un personaje muy valenciano, muy exagerado. Llega a publicar su esquela en la revista como si hubiera muerto, cuando obviamente no había pasado, por una indigestión de gambas, creo que pone. O sea, es un tipo realmente peculiar. Organiza eventos de tipo el Bombero Torero, la Banda del Empastre, que son espectáculos taurinos bufos en la Plaza de Toros. Organiza, como ya digo, a nivel publicitario fue revolucionario, organiza sorteos con sus lectores, pide a los lectores feedback y que escriban cartas sobre lo que piensan de su suegra. En aquel momento es absolutamente innovador, o sea, es algo diferente. Todo eso le lleva, o él transita la revista hasta la Liga de la República. Evidentemente, incluso con la Liga de la República a él le cierran las cabeceras semana tras semana. O sea, hay momentos de la revista que él prácticamente es incapaz de sacar la revista de la imprenta porque ya se la cierran. Él está constantemente cambiando nombre. Llegó a tener 16 cabeceras diferentes para cambiar el nombre de la revista e ir sorteando la censura. Insisto, un personaje realmente curioso. Llegó a crear una compañía de teatro para estrenar sus sainetes en Valencia. El primer cine, que fue el primer cine de Valencia, el Metropol, también lo tenía. En el Metropol se llegó a estrenar la primera película pseudoerótica, que era aquella alemana de Éxtasis, correcto. Gracias por acudir a esta presentación y gracias por estar compartiendo con nosotros este espacio tan chulo de la Feria del Libro Aragonés de Monzón. Para mí es un auténtico placer presentaros a Enrique Satué, que yo creo que es el gran antropólogo de los Pirineos, de los que quedan, ¿no?, en la actualidad. Voy a ser muy breve para que podáis disfrutar de lo que os va a contar. Solo os voy a contar sobre este libro, Pirineo y Manta, 3 cosas, para que queden así muy claritas, y un pequeño resumen. Por un lado es su modernidad, es un libro de viajes, que es un formato muy actual. Por otro lado, su profundidad. Ahí está todo lo que sabe Enrique Satué del Pirineo, todo. Y su transversalidad, porque habla desde el presente, de cosas del presente, habla del pasado, de muchos informantes del pasado, y habla también de propuestas de futuro. Y eso no se ha hecho nunca. Y simplemente, ya por dejaros con él, una cuestión que alguien puede pensar que es interesada, porque al fin y al cabo Prames es la editorial, pero creo que muy pocos son conscientes de la trascendencia de esta obra de Enrique Satué. Creo que dentro de una década muchas de las personas que sigan queriendo investigar sobre el Pirineo serán conscientes de la importancia de este libro, que yo creo que está a la altura del estudio que hizo Simorra en su época. Y sin más, os dejo con él porque lo va a hacer sin presentación, pero es un placer escucharle. Venga, gracias por todo y un aplauso para Enrique.
Bueno, muchas gracias, Rafa, y muchas gracias a ustedes y a vosotros. En realidad, pues solo conozco a 4 personas del grupo y por lo tanto no sé a quién me dirijo exactamente y qué vínculo tienen con el Pirineo, con mi obra. Me voy a abstraer y, siguiendo este guión, pues voy a tratar de utilizar el tiempo decorosamente y sin abusar. Bueno, Pirineo y Manta. ¿Qué es? Pues es un libro de viajes, evidentemente, como dice el título, ¿no? Carretera y Manta. La iconografía de la portada, muy representativa, muy fuerte. Tú puedes hacer un libro maravilloso, pero si la portada no es sugerente, pues sugestiva, pues no consigues llegar a los lectores. Pues ahí estoy, delante de Torla, delante de Mondarruego, un espacio icónico, anotando, observando, pensando, y unas niñas se me acercan a ver lo que hago, con lo cual el libro ya está definido. Es un libro de viajes, es un libro trenzado con rigor y es un libro cálido. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué estoy haciendo ahora? Pastorear el libro. Inventé este verbo y resulta que ha tenido mucho éxito. Todo el mundo me dice, ¿qué? ¿Cómo va el pastoreo? Bueno, pues habré hecho 30 presentaciones, casi siempre con apoyo audiovisual, que esta vez he pensado que era mejor no utilizar. ¿Por qué tanto pastoreo y tanta presentación? Bueno, pues a ver, si no eres un escritor célebre y crees en lo que has hecho, pues tienes que dar la cara. Tienes que dar la cara por el libro. Y además, si eres un verso libre, que no estás en determinados círculos, pues bueno, pues entonces con más razón tienes que pastorear el libro. ¿Cómo resumir este libro, que tiene 2 tomos y en total 1040 páginas? Bueno, yo diría que reúne todo lo que sé, he visto y he vivido e investigado en estas montañas, desde los 18 años en que empezó la pasión hasta ahora que voy a hacer 70. En realidad es un gran retablo sobre el paisaje y el paisanaje del Pirineo, contado, repito, de un modo ameno a través del viaje, pero riguroso. Es un libro holístico, global, integrador, que cierra un círculo. Yo no sé si voy a escribir más. Con esto ya me doy satisfecho. He escrito unos 20 libros. Bueno, eso no quiere decir nada. Pero sí que con este, pues entiendo que se cierra un capítulo muy importante de mi vida, que seguramente lo romperé porque no puedo parar y porque mi gran pasión es observar a la gente mayor, hablar con ellos, anotar, ir a los archivos, andar. Bueno, pero de momento, muy bien. ¿Cuándo empezó esto? Pues esto empezó en el primer COU, curso de orientación universitaria que hubo en España, que cursé yo. Cambió la educación, llegó la Ley General de Educación y pasamos a exponer cosas en público. Antes no se hacían exposiciones. Cuando te sacaban a la pizarra, oigo muchísimo ruido, es tremendo, de verdad, perdón. Cuando te sacaban a la pizarra, pues palidecías, la adrenalina te se amontonaba por todo el cuerpo, lo pasabas muy mal. Pero entonces empezó una forma de hacer la enseñanza distinta. Había que exponer en público y la profesora de lengua, a la que le debo mucho, Angelita Martín, en el Instituto Ramón y Cajal nos dijo, venga, escoger un tema. Y yo escogí un tema, el Pirineo, ya estaba prendado por las montañas. Bajé a la biblioteca pública e indecorosamente copié, pegué, hice un trabajo bastante flojo, una exposición bastante floja, pero la profesora vio pasión en lo que yo decía y no me dejó mal parado.
Bueno, pues este libro es un cierre de círculo porque yo paso por delante del instituto y pienso muchas veces, con lo que yo ahora sé, ¿qué clase magistral hubiera dado a mis compañeros? ¿Qué exposición? Bueno, pues aquí está. Este es el cierre de círculo, aquí está. Vale. Buenas tardes, bienvenidos todos a la parte del diálogo entre escritores, que este año es entre escritoras, y voy a hacer una breve semblanza, muy breve, de las dos invitadas de hoy, de la anfitriona y también de la invitada, porque yo sé que lo que habéis venido a escuchar es a ellas y no a mí. Rosario Raro es escritora, es filóloga hispánica y desde hace 20 años es directora del Aula de Escritura Creativa de la Universidad Jaume I de Castellón. También ha sido profesora y es de lengua, y además de todo eso, pues ella hace haikus, por ejemplo, le preguntaremos después. Su vida literaria tiene un AC y un DC, como si fuera antes y después de Cristo, pero realmente lo que significa es antes de Canfrán y después de Canfrán. Ha escrito también sobre leyendas, hay 19 ediciones, por ejemplo, de su libro más famoso, de Volver a Canfrán, pero también ha publicado otras obras, Desaparecida en Siboney, el Cielo sobre Canfrán, la última de Normandía. De todas ellas hablaremos a lo largo de esta conversación. La anfitriona, la persona que eligió quien quería que fuera su compañera en esta mesa, es María Frisa, que nació donde las circunstancias de su padre la hicieron nacer, pero ella quería ser zaragozana desde el momento en que abrió los ojos a este mundo, y de Zaragoza es. Licenciada en Psicología Clínica, hizo también un posgrado en Psiquiatría y comenzó a publicar en el año 2000. Sus primeras publicaciones estaban más dedicadas al público infantil porque María es muy de aprovechar, aprovechó las circunstancias de su hija, de cuando regresaban al colegio, de todo lo que le preguntaba y le contaba, para hacer la famosa serie 75 consejos para, que tiene muchísimas variantes. Están escritas en forma de clave de humor, de ficción, de ironía, pero no todo el mundo lo entendió a la primera, lo que le valió ser la primera mujer amenazada de verdad en las redes sociales, y digo de verdad porque ya nos lo contará también. Tuvieron que salir en su defensa pues personas como Elvira Lindo, Sergio del Molino, su propia editorial, para que la pudiéramos seguir teniendo aquí y que no estuviera, no sé si en la cárcel o dónde. Después se lanzó a la novela a partir de 2018 y se puso en un género que es muy adictivo porque es la novela negra, psicológica, de esas que cuando acaba la novela no sabes si quieres encontrarte a la escritora para darle la enhorabuena o para matarla. Los lectores de aquí sonríen porque muchos se han leído Tu nido de la araña y algunos otros. Entonces, ellas son las dos personas que nos van a acompañar hoy. Para empezar, a mí me gustaría preguntaros una cosa. Dice Rosario que ella nació en Segorbe y que eso imprime carácter. ¿Por qué? Bueno, pues buenas tardes a todos. Veo muchas caras conocidas de clubs de lectura, de otros encuentros, amigos que habéis venido esta tarde. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, a María por elegirme, a Olga por la organización, porque yo siempre digo que los verdaderos premios literarios sois las personas a las que he conocido gracias a la escritura, y en el caso de ellas dos, pues así lo siento. Y claro, hay una cuestión, y es que salimos ahí. Sí, pero es Rosario Raro, ¿eh? No es la reina Leticia,
Sí, porque nos lo han dicho. Esto es lo que pasa. No sé si habéis visto los memes estos de lo que pides por AliExpress y lo que te llega, ¿no? Que te lo acerques más, Rosario. Que te acerques el micro. Sí, se escucha así. Y bueno, en este caso la foto es de una fotógrafa muy buena, yo creo que se nota que es muy buena, que Ulalau, Laura Vinén, me hizo 100 y se salvó esa. O sea, oye, es que la mía es después de 125 fotos. También. Sí, pero a ti, mira, después de 100, mira qué guapa te sacó. Yo 125 para esa. No, está muy bien lo esa dejo, foto. o sea... Además... Pero es que, a ver, voy a salir en tu defensa. El problema tuyo no es el que puede parecerte a ti misma y a ellos. Es que no calla y no para, que a mí también me pasa. A mí en mi casa me dicen, estate quieta, nunca sales en las fotos sin hablar. Pero es que la culpa es de los fotógrafos, que nos pillan hablando. Sí. Menos Antonio Raya, que nos saca súper bien. No sé dónde está, pero yo es mi fotógrafo oficial. Vaya, has hecho un piropo para nada porque se ha además- debido de marchar. Pues tiene una conexión literaria porque esta fotografía va a ser como el retrato de Dorian Gray, que sabéis que es la obra de Oscar Wilde. Yo seguiré envejeciendo, pero la foto no, porque ya hemos quedado que la voy a poner en todas las novelas. Y ya llevo 2 novelas, El cielo sobre Canfranc, que es la penúltima, y esta que ha dicho Olga, Prohibida en Normandía, que es la más reciente, y me dicen, la foto la misma, ¿no? Y digo, sí. Y bueno, lo que iba a contar a propósito de la pregunta de Olga es que, claro, yo nací en Segorbe, aunque vivo en Castellón, que cuando pasáis por allí, por la autovía Mudéjar hacia las playas, lo veréis. Y claro, yo no soy aragonesa, pero mis libros sí. Entonces, pues yo creo que en una feria del libro aragonés, pues también tocaba que estuviera, ¿no? O sea, Claro. Y si además es como invitada vuestra, pues mejor que mejor. ¿Tú conoces Segorbe o no? ¿El qué? ¿Tú conoces Segorbe cuando has ido por la autovía Mudéjar? Tengo que Venga. decir que yo, cuando conduzco bastante, tengo con mi GPS. Hay gente aquí que lo puede atestiguar. No. No. Bueno, y tú Bueno, que puedes decirlo, que he nacido en Barcelona. Venga, dilo. Pero que nació circunstancialmente. Y claro, ella dice que es verdad. Es que lo de Barcelona y Aragón, pues como nos pasa a los de Barbastro con Monzón o a los de Conchel con Selwa, que no hay uno sin otro. Pero bueno, Pues, tú... A ver, es que, claro, en realidad fue una cosa puramente anecdótica. Mi padre estaba trabajando allí, pues yo nací ahí. Estuve 2 años y volví a Zaragoza, que es, bueno, por donde está toda mi familia, donde yo he vivido siempre. Pero fue muy duro nacer en Barcelona porque todas las excursiones del Colegio de las Monjas, había una canción que aquí, no sé, me imagino que también la conoceréis, la de El Ebro nace en Fontibre. Entonces, si íbamos de excursión y fuéramos a donde fuéramos, todas las niñas empezaban a cantar la canción. Y cuando llegaba ya al pasar por Cataluña, todas se levantaban, me señalaban. Bueno, ya sabéis cómo sigue. Entonces, la verdad es que mis tíos me llamaban la polaquita. Entonces, es algo que de verdad que me ha traumatizado grandemente. Bueno, pues entonces lo dejamos ahí. Afortunadamente, después del nacimiento se avanza, tuvisteis una infancia, una adolescencia y no sé cómo la aprovechasteis vosotras. Bueno, espera, que estoy pensando que no he dado las gracias. Bueno. Que muchas gracias, bueno, sobre todo primero a Olga y al Ayuntamiento de Monzón por volver a contar conmigo. Llevo muchísimos años viniendo en realidad. Yo creo que empecé a venir pues en el 2012 con los primeros 75 y bueno, para mí es un placer estar aquí, es un placer estar con Olga en la mesa y es un placer estar con Rosario. Tengo que decir que cuando me dijo que pensara un autor que no fuera aragonés, enseguida pensé en Rosario porque, y sé que aquí hay gente que la conocéis, Rosario es una persona generosísima, pero generosísima. Y esto se puede decir y se pueden poner ejemplos, que es lo que voy a hacer yo para que se vea lo buena que es. Yo recuerdo que estábamos en una feria en Teruel y coincidimos las dos, y yo estaba con el Cuídate de mí, y tú no sé con cuál estabas. ¿Con qué novela? ¿Con Sidoní? Cuando ¿Puede? sacaste el Cuídate de mí, yo estaba... Ay, perdón.
Estaba con el de Siboney. Bueno, entonces yo presenté primero el libro y luego lo presentó ella. Y ella, en vez de presentar su libro, estuvo la mitad de su presentación diciendo lo bueno que era mi Cuídate de mí y que por favor todo el mundo comprara Cuídate de mí. Es que me había gustado más que el mío. Entonces no podía dejar de hablar de él porque estaba obsesionada por algo que os contaré ahora, que he hablado con Carmen, la librera de Tamarite. Sí. Entonces por eso pensé, pues yo si tengo que elegir a alguien, quiero a alguien que sea majo, que generoso hable bien y que de mi esté a libro gusto. también, ¿no? Y además tú esos 75 que hemos dicho de una serie, pues aprovechaste la primera adolescencia y juventud de tu hija. Sí, eso es verdad. Venía mi hija, que entonces tenía pues 11, 12 años, y venía a casa y me contaba montones de cosas, porque mi hija es como yo, que no calla. Y venga a contarme cosas. Y hubo un día en que pensé, con todo lo que me cuenta esta niña me hago un libro. Pero yo era como, ¿sabéis Sean Connery? Que él dijo que nunca más, jamás volvería a ser James Bond. Entonces la película que hizo se llamó Nunca digas nunca jamás. Bueno, pues yo siempre había dicho que nunca jamás escribiría literatura infantil y juvenil. Jamás en la vida. 13 libros llevo, ahí lo dejo. Sí, sí. Y la verdad es que no sé, es que ya yo no me veía capacitada para escribir literatura infantil y juvenil, entonces me puse como un plazo. Dije, bueno, durante un mes voy a empezar a escribir el libro, lo que os digo un poco, bueno, pues con lo que ella me contaba. Empiezas a observar, ¿no?, a sus amigos, a los niños, a los profes, a observarme a mí misma como madre, porque en el libro soy bastante crítica con los padres, pero desde que yo me estoy criticando a mí misma como madre, poniéndome un poco en su piel. Y al mes, es que la verdad es que me lo estaba pasando estupendamente, seguí y lo que os digo, 13 libros. ¿Y cómo llevaste sobre todo esas primeras, bueno, ya no solo críticas, sino ese ataque visceral a ese libro que te supuso un problemón? Pues, la verdad es que eso fue, yo creo que de las peores cosas que me han pasado en la vida, porque tengo suerte y la verdad es que, lo voy a decir, a mí nunca se me ha muerto nadie cercano. O sea que el ataque yo creo que es de las peores cosas que me ha pasado en la vida, sobre todo porque es que era algo incomprensible. Era un libro que llevaba 4 años en el mercado. Si acabara de publicarse el libro, pues yo hubiera hecho una reflexión y hubiera dicho, a lo mejor no he sabido plasmar bien lo que yo quería decir, porque el problema es que era un libro de humor. Claramente los consejos que daba la niña eran de humor, los niños se morían de risa, pero el ataque vino porque decían que yo estaba haciendo apología del machismo y del bullying, porque los consejos los tomaban de verdad. Entonces, como os digo, yo llevaba 4 años, había recorrido con este libro toda España, había dado, cientos de charlas, y yo sabía el feedback con los niños. Entonces, al menos no me sentí culpable de decir, igual es un problema mío. A ver, si los niños lo entendían y los padres me estaban atacando, llegó a haber un momento que en el linchamiento había 38.000 personas firmando para que yo no volviera a publicar nunca. ¿Vale? Salió en los telediarios. Me acuerdo que además mi padre estaba en el hospital, yo no quise decirles nada. Le dieron de alta justo cuando empezó a salir en los telediarios, pero quiero decir en la 3, en la 1, yo diciéndole a mi madre, no pongas la televisión, sin querer decírselo, porque digo, ya, lo que falta. Mi padre que había tenido un infarto, que se enteren de que mientras ha pasado esto. Y todo el mundo te decía, no te preocupes, si esto en cuanto salga una nueva noticia, todo el mundo se olvida. Y al final fue así, pero mientras estás en esa vorágine, recibiendo insultos, amenazas, diciéndome, por ejemplo, que ojalá tus hijos los revienten a patadas en el patio del colegio. Un padre muy preocupado por el bullying, ojalá tus hijos los revienten a patadas en el patio del colegio. Y luego es que no había manera de que intentar razonar con la gente. O sea, yo era lo peor y ya estaba, se acabó. Tuve mucha suerte, pues como has dicho tú, pues por ejemplo Elvira Lindo sacó una página entera defendiéndome, Aramburu sacó una página entera defendiéndome, todos los escritores. También es verdad, que yo ya tenía una carrera y conocía también gente. A lo mejor si hubiera sido mi primer libro, no hubiera conocido a nadie. Bueno, yo quiero creer que de todas maneras hubieran salido a defender lo que era una injusticia tan clara. Sí. Y bueno, es cierto que al final pues tenían razón, fue pasando todo. La persona que hizo todo el linchamiento, en realidad, lo único que quería era ser famoso. Claro. Me acuerdo que le escribió a Sergio del Molino para decirle, oye, es que en tu artículo nombras todo, pero es que no me nombras a mí con nombres. Entonces, claro, porque lo que quería era empezar a ir a tertulias, que lo llevaran a... Bueno, esta persona reconoció al cabo de 10 días que ni siquiera se había leído el libro. Que no tenía dinero para comprarlo y entonces que por favor la gente hiciera un crowdfunding para poder leerse el libro. O sea, me hundió la vida y ni siquiera se había leído el libro.
Y finalmente, al cabo de, no sé, 3 o 4 años, lo acusaron de pederastia. O sea, este es el nivel. Pero da igual, porque esto es lo de Mancilla, que algo queda. Sí, y además a ti te sirvió para escribir otros tantos 75 consejos para algo. Sí, lo que pasa es que, a ver, que realmente a mí literariamente sí que me perjudicó mucho. Claro. Porque yo me acuerdo que iba a sacar entonces, esto pasó en junio, en septiembre yo sacaba una serie nueva con una gran cadena comercial, no voy a decir el nombre, las siglas son CI, con una campaña exclusiva, y a raíz de todo esto, por ejemplo, no quisieron que su nombre se relacionara con el mío, se suspendió la campaña porque la gente empezó: boicota CI, boicota las FNAC y sigue vendiendo sus libros, boicot. Bueno, a ti, Rosario, yo creo que la prensa y los medios de comunicación te han tratado mucho más amablemente, ¿no? Tienes muchísimos premios, también María, tienes muchísimos premios y reconocimientos. ¿Qué supone para vosotras recibir premios o esta imagen así siempre tan pública? A ver, los mimos siempre vienen bien, ¿no? Pero antes de eso, yo quería contaros el momento en el que yo supe de todo esto que estaba pasando, que además fue en un bar de Jaca que se llama La Terapia, que el nombre está muy bien puesto. Y entonces, conforme me lo iba contando María, yo me eché las manos a la cabeza. Eso fue hace 10 años o por ahí, sí, ¿no? Sí. Y entonces... bueno, en el 16, no, menos. Sí, pues eso, 9. Y claro, sabéis que ahora con todo esto de la política de la cancelación, que yo por una parte digo que nunca ha sido más fácil escribir que en el siglo XXI, porque tenemos todos los recursos a nuestro alcance. A veces ni siquiera tenemos que desplazarnos a archivos físicamente porque están digitalizados los fondos y demás. Pero a la vez nunca ha sido más difícil escribir, y eso lo contaba el otro día en el Club de Lectura de Binefar. Aquí está María Jesús Lamora, que lo dirige, y algunas de las asistentes, porque siempre va a haber alguien que se ofenda, que se moleste, que haga bandera de eso. A mí os puedo contar un caso, y es que cuando yo estaba escribiendo Volver a Canfranc, yo tenía los menús originales que tomaba Hitler en El nido del águila. Era vegetariano porque no soportaba el sufrimiento animal. O sea, el de las personas se ve que daba igual, y solo comía huevos y leche porque no morían. Y me dijeron, es que claro, si pones que es vegetariano se pueden ofender los vegetarianos. Y digo, ya, pero es que yo no puedo modificar la realidad según la recepción. Y en ese caso, yo lo que le dije a María, y ella lo ha dicho, es que lo peor, que la gran parte de esas personas no se la habían leído. Y entonces fue como una bola, porque si lo pensáis, estamos en una cultura en la que no se argumenta, en la que nos quedamos con el titular porque las noticias están preparadas para que hagamos clic, ¿no? El clickbait que se llama, y es como decir, luego lo que venga detrás da igual. Pero yo sí que he visto a veces en reseñas, y pienso en algunas de compañeras mías, que quien las ha escrito se ha encargado de que entre líneas se note que no se había leído la novela. O sea, y eso a mí me parece ya muy perverso, ¿no? Como diciendo, para que... Y luego hay otra cuestión que estaba recordándola cuando hablabais, lo de que decía María, cuando ella dijo, nunca voy a escribir literatura infantil. Pues yo una vez en el aula de escritura de la Universidad de Castellón les planteé un ejercicio a mis alumnos, y era que en vez de decir qué temas de interés tenían y demás, que cada uno tenía que decir sobre lo que nunca escribiría. Y cuando me llegó el turno a mí, me dijeron, ahora tú tienes que decirlo también. Y eso hará pues unos 15 años o así más o menos. Y les dije literalmente, yo nunca escribiría sobre la Segunda Guerra Mundial. Así. Y claro, me acuerdo muchas veces de ese momento, porque ahora llevo 1500 páginas.
Claro, entre las 3 novelas, Volver a Canfranc, El cielo sobre Canfranc, Prohibida en Normandía, un libro de ensayo que escribí sobre la historia de la estación, claro, y entonces es como que luego me he dado cuenta, por otras cuestiones de mi vida, que precisamente cuando te sales de eso que llaman el círculo de confort, que María, además como es psicóloga, lo sabe bien, llega un momento que nos automatizamos. Los haikus, yo llegué a un momento que pensaba ya en haiku, o sea, sabéis que es un tipo de poema japonés que tiene 3 versos, 5-7-5 es la medida de las sílabas. A mí me venía una frase, ya me venía empaquetada con eso. Y dije, mira, ya está bien. Y una amiga mía me dijo, mira, deja de escribir haikus que no entiende nadie, que son como unas adivinanzas o acertijos, escribe una novela que la entienda mi madre y la mandas a Planeta. Y así lo hice. Y es una amiga mía que, bueno, ahora es juez, somos amigas desde que teníamos 9 años, yo le hago caso en lo que me dice y nada, seguir sus instrucciones. No, iba a decir que en eso tiene razón, porque yo durante mucho tiempo, pues a ver, vivía en Zaragoza, no conocía a nadie en el mundo editorial, ni a un escritor, ni a una editorial, no conocía a nadie. Y entonces yo empecé a escribir y pensé, pues igual va a ser más fácil empezar a escribir cuentos, relatos cortos, digo, para adultos, que novelas. Y entonces yo durante mucho tiempo escribí muchos relatos, participé en muchos concursos, en muchos premios literarios. Unos los ganas, otros no, como los pimientos de Padrón. Y es verdad que es que mi cabeza estaba hecha al relato. Ahora, en cambio, como hace, no sé, pues 14 años que no escribo ninguno, me cuesta muchísimo escribir un relato, porque yo ya soy de largo recorrido. Porque, claro, no es lo mismo escribir una novela que un relato. En la cabeza no puedes tener lo mismo. Un relato es una flecha, tienes que tener una idea tal, a la diana. Y ahora yo ya me he acostumbrado a páginas, venga, dame a mí. Además, por ejemplo, tú, Rosario, no sé si es que eres muy de fórmulas, pero además de los haikus, tienes un método raro. Sí. Ella tiene un método raro. Nunca mejor dicho. Ella tiene un método raro y María, yo esta semana pensaba que tenía un método prisa. Lo contamos. Como los medios de comunicación van tan deprisa y estos días pues han salido en varios medios con respecto a este evento, pues en una de los pies de foto le pusieron María Prisa. Y yo le dije, corre porque ya te están echando. Bueno, bromas aparte, el método raro, explícanoslo, y además tú tienes un semillero de libros y así le dices a María a ver cómo puede ir sembrando. A ver. Claro, a ver, es que me lo apunto para no olvidarme, porque si no me disperso. Que claro, a mí me preguntan a veces si es un seudónimo, porque claro, Rosario Raro. Antes de publicar todas las novelas, si ponía en Google mi nombre, me salían rosarios de rezar y así como muy... Entonces yo digo siempre que me habría buscado un seudónimo más bonito, porque yo tengo amigas que se llaman Olivia Ardey, ¿no? Son nombres Olivia así Wimberly. muy evocadores. Claro. Y claro, lo del método raro es que yo decidí que ya que tengo este apellido tan raro, que le iba a sacar partido, porque además vivo continuamente muchísimas situaciones que digo, buenas, que digo, mi apellido es raro, y me dicen, ¿cuál es? Digo, raro. Y yo digo, ya empieza el diálogo. Digo, es que es raro, y piensan que estoy jugando, que es una adivinanza. Y me dicen, pero dímelo, y otra vez, raro. Y entonces ya al final digo, R-A-R-O, y me ponen herrero. Y bueno, o sea, no hay manera. Luego me enteré que en Jaca también hay algunos raros, ¿no? Y luego, pues claro, a la gira que yo hago con mis libros le llamo el Raro Tour. O sea, luego a las conferencias que imparto explicando cómo escribo, el método raro. Y entonces es como crear toda una serie de elementos, así. No me había dado cuenta nunca. Yo llevo toda la vida quejándome del mío, porque el mío es que tiene mucha rima, por favor. O sea, no tengas prisa. Os voy a volver a decirlo, ya habéis oído que ya me hacían bullying con lo de catalana. Pues es que el apellido encima, a ver, empezaban, Marisa Frisa, plánchame la camisa que tengo prisa que me voy a misa. O sea, es que no sabéis la de cosas que riman con Frisa. Y cada vez que voy a algún lado, pero claro, ahora
ahora después de ir lo tuyo, voy a Te decir que consuelas. ya no me parece mal el mío. Tú vas a algún sitio, ¿cómo te llamas? Frisa. Y yo ya les digo, mira, como fresa, pero con I. Y entonces te empiezan. Y se quedan bloqueados. Yo te digo, mira, F-R-I-S-A. Fresa. Y yo, no. No hay Pero manera. mira, A mí, pero yo creo como que la fresa, pero con I, ventaja- me parecía súper sencillo, chica, como fresa, pero con I. Pues no. Que la ventaja es que para bien o para mal son nombres inolvidables, ¿no? Sí, yo ahora me alegro de apellidarme Frisa en vez de, yo qué sé, Sánchez Fernández. Quiero decir, no sé si aquí hago Sánchez Fernández, lo siento. Quiero decir que es verdad que una vez que ven tu apellido, pues sí. Y de hecho os voy a decir desde aquí que si conocéis a algún Frisa, es familia mío. Seguro, ¿no? Seguro. Y además que no podrías estar más contenta, Somos ¿no? todos familia. Y no podrías estar más contenta. Bueno, venga. Después de oír lo de la rara, ya me parece bien. Porque los títulos de los libros, la verdad es que dan para mucho. Vuestro apellido da para mucho. Pero no podría estar más contenta. Rosario, ¿tú cuándo no podrías estar más contenta? Porque ella nos lo dejó muy claro en el libro. ¿Te lo has leído? ¿Te lo has Me leído? lo tengo que dar luego. Él no... Vaya. Pero vamos, ya No puedes se lo decir que sabe. te ha encantado. Solo me falta ese. Puedes decir que te ha encantado, Vaya. pero te va a gustar. Porque es que ya casi la había pillado, pero con esta novela aún me tiene unas páginas de ventaja. Pero la verdad es que me hace mucha ilusión tener un libro de María pendiente para estas Navidades, porque sé que lo voy a disfrutar muchísimo. Por eso la he porque- traído. Y, a ver, ¿y a ti cuál te falta leer suyo? Me falta el último, que se supone que vamos a hacer intercambio de cromos. ¿Sabéis? Sí, Los sí. autores hacemos intercambio de cromos. Claro, porque es que si no, si os lo tenéis todos, si os lo sabéis todo, si vos sabéis todas vuestras cosas, hay un libro que es tuyo, creo, que es Breve lista de mis peores defectos. A mí me tienes preocupada, porque esto de que te han hecho bullying y tal... Ah, no, pero en realidad el de breve lista de mis peores defectos... Bueno, con este me pasó una anécdota muy buena. Os la cuento. Es un libro ya hace años, ¿vale? Y entonces este libro lo publiqué en una colección que coordinaba Lucía Echevarría. Y era mi primera presentación de un libro. Se presentó en Madrid porque lo sacó Martínez Roca, que es Grupo Planeta. Y la presentadora fue Marta Sanz. Y yo a Marta Sanz no la conocía, nada. Y entonces es un libro así un poco duro y Lucía le dijo que es que era mi vida real. Entonces es un libro en el que, bueno, pues habrá un poco de maltrato con el marido. Entonces yo a la presentación, claro, yo me fui con mi marido, pero claro, como le había dicho que El era mi maltratador. historia real, Marta todo el rato estaba como, pero esta mujer, y encima viene con él. Y claro, yo vi que me miraba muy raro, como no la conocía, pues igual mira raro siempre, yo qué sé. Mira raro, mira raro. Y no, al final ya le aclaré que no, que es que en realidad era una ficción que... Entonces esta mujer estaba todo el rato haciendo, mi peor defecto en realidad es tal, y a los 10 minutos... Bueno, en realidad no, mi peor defecto es este, y mi peor... Entonces era breve lista porque era una lista enorme, porque ella se culpaba todo el rato por un montón de cosas. Pero esto que estabais diciendo tiene mucha importancia por lo que supone en cuanto a la recepción de las novelas. Que María y yo nos leamos, que leamos a nuestros compañeros de editorial, que leamos a otros escritores contemporáneos nuestros. Claro, a mí me ha traído a la mente una pregunta que me hizo un niño que tendría unos 9 o 10 años, porque cuando voy a colegios o institutos me hacen preguntas desconcertantes. Bueno, la primera siempre es ¿cuánto gano? O sea, eso es lo que les interesa. ¿Y se lo dices? Si me preguntan cuánto me pagan por libro, porque ellos están pensando si hacerse youtubers o hacerse algo más. Entonces dicen, vamos a ver si nos conviene ser escritores. Se quedan muy sorprendidos. Pero yo les digo, mira, ahora tenéis el libro, pues yo gano el 8% del precio del libro sin el IVA. Sí, ¿vale? yo también Y entonces ya dicen, vale, ya no queremos saberlo. Claro, yo yo sé les que la digo respuesta es esa. Que vamos a hacer unos minutos de aritmética para que, igual que dice María, Claro. sean ellos los que calculen los porcentajes, ¿no? Y claro, y entonces un niño me preguntó que de qué escribimos los escritores que estamos vivos. Y claro, yo me quedé Los que estamos seca, vivos, o sea, los que están muertos ya escriben otras claro. cosas. Y entonces yo pensé que tenía mucho sentido la pregunta porque cuando nosotras estudiábamos llevábamos el libro de Senda.
que en Senda el marrón. había pues fragmentos, ¿no? De Sí. novelas, y claro, y yo pensaba, es que la mayoría estaban muertos, es verdad. Sí. Y entonces esto tiene muchísima importancia porque inevitablemente nos influimos. Porque a mí, no sé si os pasará a vosotras, que también conocéis a tantos autores. Yo, por ejemplo, con el semillero de libros, ahora voy a escribir una nota de Facebook contando que me planto, porque he ayudado a nacer a 100 libros. Entonces, ya he llegado a 100 y ahora ya quiero dedicarme solo a los míos. Entonces, inevitablemente, todo ese intercambio y luego, no sé si os pasa, que es lo que os iba a decir, que yo ahora mismo del 90% de libros que conozco, o sea, que me leo, conozco a los autores, quería decir, porque durante 6 años me he encargado del Club de Lectura de Ámbito Cultural de Valencia y de Castellón, y a mí me influye. Yo, si no me cae bien, no sé, porque ahí teníamos 2 normas en el Club de Lectura. Y es que tenían que ser personas encantadoras, esa es la segunda condición. Y la primera, obviamente, que tenían que escribir muy bien. Entonces yo decía, a ver, como yo lo organizo y yo me encargo, pues yo soy libre de traer a quien quiera, ¿no? Entonces muchas veces a lo largo de las páginas es como que tienes al escritor o la escritora presente, y a María, cuando me acabo de leer una novela suya, le digo, pensaba que no me iba a pasar esta vez, pero ya me has vuelto a engañar. Sí, y lo estaba hablando con Carmen Soler, que es la librera de Tamarite, de Calarión, hace un rato, y ella me decía, es que me pasa lo mismo. Dice, es que digo, esta vez no vas a poder engañarme, y otra vez. Por alusiones, María. Sí, sí. Por alusiones. A ver, ¿qué tienes que decir tú de eso? Bueno, vamos a ver, mi intención es engañar al lector. Voy a decir engañar entre comillas, porque una vez se me ocurrió ponerlo en un tuit y me empezó otro hinchamiento, que no llegó a esos niveles. Hay que matizarlo porque dijo que todo. como lectora se sentía ofendida de que yo dijera, y yo engañar lo decía de una manera muy coloquial, o sea, porque yo digo, a mí como lectora de novela negra, lo que me gusta es que me engañen. Claro. Y para mí engañar quiere decir, a ver, siempre lo digo, ¿no? Cuando tú escribes un libro de novela negra o lees un libro de novela negra, para mí hay un pacto implícito en el libro. Y es, yo como lectora voy a intentar adivinar el final antes de leerlo, y yo como escritora voy a intentar que no lo adivines hasta que yo quiera que lo adivines. A eso me refería con lo de engañar. Entonces, a mí los libros de novela negra que me gustan son los que cuando lo veo digo, pero qué bien me ha engañado, por Dios, y me queda... Oye, se te queda un cuerpo más bueno que dices, pero ¿cómo no lo he visto venir? Entonces, yo en todos mis libros, mi intención es esa, o sea, que luego no sea uno que apareció en la página 4, no, que lo tengas delante todo el tiempo, no lo veas, y entonces cuando lo ves dices, pero qué bien me ha engañado. ¿Cómo se consigue? Pues primero, siendo muy inteligente. Claro. Sí. Y luego la clave real está en que, a ver, pues tienes que tener un grupo de lectores en los que confíes. Entonces, cuando ya tienes el primer borrador, se lo pasas. Y ellos te dicen, ¡buf! Yo en esta página ya lo veía. Quién era. Pues vale, esto hay que cambiarlo. O a lo mejor te dicen, es que no se adivina porque tampoco has puesto pistas para que se adivine. Porque claro, tampoco puede ser una cosa que digas, bueno, es este, pues pero este pues es me da trampa. igual. No, te tiene que fastidiar porque lo has estado viendo. Entonces, claro, pues eso se consigue, lo que os digo, pues pasándoselo a muchos lectores, haciendo muchos borradores, ir puliendo, hasta que dices, vale, yo creo que ahora ya está la medida. Claro, porque además tiene muchísimo mérito, porque igual que cuando vemos una película vamos haciendo anticipaciones, ¿no? De ya verás cómo le ha matado este o no sé quién, y yo no voy a decir nombres, de lo contrario, y lo entenderéis perfectamente. Pero claro, cuando hacen trampa, que yo me acuerdo de una novela en la que había una serie de crímenes en una ciudad del sur, hasta ahí puedo leer, y entonces te hace creer que es un historiador, ¿no? Cuando ya crees que va a ser el asesino, un taxidermista, después un jugador de ajedrez, y ya
tú vas como teniendo pistas de cada uno y al final dice que es que era un buhonero que pasó un día por ahí, que nadie lo vio, que por supuesto el lector no tiene ninguna forma de deducirlo y claro, y te quedas muy despagado porque dices, es que eso no vale, porque lo de sacar el conejo de la chistera lo hace muy bien Cibiac y lo hace muy bien nuestros amigos magos, ¿verdad? Orbit o los demás, pero es que en cuanto a narratología y a técnica literaria, eso, como nosotras conocemos los mecanismos de la ficción, dices, bueno, porque las horas que le cuesta a María armar ese puzzle, eso también tiene... También es verdad que yo ha habido amigos míos, escritores de novela negra, que ellos te dicen, es que yo no sé quién va a ser el asesino hasta el final. Entonces yo digo, pero entonces ¿cómo vas a ir sembrando las páginas de pistas para el lector si ni siquiera tú sabes quién va a ser el asesino? Porque a mí me parece muy importante eso, ir sembrando páginas para ir haciéndote, darte los giros necesarios para que tú creas que va a ser ir dando giros, pero si no sabes quién va a ser me parece muy difícil, de verdad, escribir una novela negra sin que tú sepas quién va a ser el asesino y que quede una novela negra solvente, que a veces ocurre, no os voy a decir que no, pero me parece muy difícil. Pero como lectores, la frase típica de no saber por dónde pegar, eso se nota, cuando ves que llegan las últimas páginas y el autor empieza a hacer pruebas de que se va por aquí y dice, uy, esto no estaba prefijado. No sé. Hay un aspecto que es bastante novedoso en el mundo de las novelas y de la escritura, que lo ha traído un poco la nueva forma también de vivir el ocio y de cultivarnos, y son las experiencias, por ejemplo, que a través de algún libro o la asociación que hacemos, si antes la hacíamos con una película o una serie, que muchas veces les preguntamos a los novelistas, oye, ¿tú esto lo has visto en película? Los tuyos, pues ese Nido de la araña o el Cuídate de mí, lo vemos en peli. Pero también las experiencias como la tuya, con volver a Canfranc y hacer una ruta. Todas esas experiencias también las tenéis en cuenta ahora a la hora de hacer un producto que después se pueda convertir en otros formatos para que ese acceso a la cultura del libro llegue de otra manera a todo el público? Es decir, ¿o solo pensáis como escritoras y ya está? A ver, yo en mi caso, eso vino después, porque sí que es verdad que con la primera novela, a ver, esto también tiene que ver con mis gustos personales. Yo creo que desde que se inventó el cine y la fotografía no podemos escribir igual. De hecho, a mí como lectora no me gustan las descripciones de página y media y yo intento que mis descripciones sean como muy impresionistas, pero muy rápidas, pero que no detengan la acción. Entonces, claro, me pasó con mis editoras que me dijeron que cuanto mejor describiera la estación de Canfranc, por la singularidad que tiene, pues mejor. Y yo dije, sí, pero yo, si os habéis dado cuenta, he ido como racionando esa información a lo largo de los capítulos. Y me dijeron, además es que en las guardas de la novela vamos a poner un croquis, ¿no?, de la estación, va a haber fotografías, y me dijeron, pero es que tú piensas que cuando se traduzca, la editorial extranjera que compre los derechos no va a tener... no tiene por qué respetar esa edición. Imagínate que sale sin el plano y sin las fotos. Entonces sí que me dijeron que era una novela muy visual, que era como muy gráfica, que el lector no sentía que le estaban contando una historia, sino que se sentía allí, es decir, en 1944, entonces con los personajes. Y sí que llegaron las propuestas de la adaptación audiovisual muy pronto. Un compañero mío de editorial, que seguro que habéis leído algo suyo, que es Manuel Río San Martín, que escribió una novela sobre Atapuerca que se llama La huella del mal, ¿no? Y otra que pasa en el olor del miedo. Él ha escrito el guión de Volver a Canfranc, eso os lo conté el otro día, o sea, ya lo sabéis, en 8 capítulos. Y sí que me dijeron que era muy fácil porque estaba escrito de forma detallada y demás. Claro, todo eso vino después de la escritura, como vino también
que Isabel Luzón, aquí presente, en la primera fila además, me propuso hacer una ruta literaria y un viaje teatralizado de volver a Canfranc. Ya han hecho 2.000 personas. Para mí, como os imaginaréis, es un escaparate inmenso porque están los casos de personas que han hecho la ruta literaria y el viaje teatralizado y luego se han comprado mis novelas o que lo han hecho porque se las habían leído. Claro, me están gustando muchísimo estas experiencias. Hicimos otra de Siboney en Cuba, tenemos prevista viajar a Normandía también, porque me estoy dando cuenta de lo que ha dicho Olga, que no acabe la experiencia en el libro, o sea, que no sea una experiencia lectora, sino que esté dirigida a todos los sentidos y además con lo bien que se come en el Pirineo, ¿no? Pues también está bien. Pero claro, yo creo que esas cosas tienen que suceder de forma genuina. O sea, si yo digo, ay, me encantaría que Isabel organizara un viaje a tal sitio y voy a escribir para eso, no saldría bien. Tiene que venir a posteriori, creo. No sé, yo estoy de acuerdo con Rosario. Yo creo que a todos los escritores nos encantaría que nos hicieran una película, una serie. ¿A que sí, Marta? Tengo que recomendaros que tenéis aquí a Marta, que está firmando allí. Sí. Y llevo media novela solo, pero una novela de Aragón, del Pirineo, que os recomiendo a todos. Años Marta de vida Borràs. en Sórdica. Está firmando en Sórdica. Levántate, Marta, Y no que nos te paga vean. comisión, es porque nos gusta el libro. Luego me da un 2%, pero bueno. Que a ver, yo creo que cualquier escritor que diga que no le gustaría, pues miente. Sí, pero claro, ¿quién va a hacer la casa esa del nido de la araña? Yo me acuerdo ¿O existe esa casa? Cuando Cuídate de mí sí que hubo de verdad un intento serio, además de Televisión Española. Yo entonces me ilusioné mucho, era nueva y a mí me parecía que todo iba ya, esto ya. Y a ver, pues claro que te gustaría, primero porque es una manera de llegar a más lectores y luego no te engañes, porque es un dinero, francamente. Sabes que ya os hemos dicho lo que ganamos, luego lo calculáis en casa. Sin IVA. Entonces, que por supuesto que sí, a quien no le gustaría, pero a ver, yo creo que yo soy escritora y yo me debo primero a mis lectores y luego me debo a mi novela. Yo creo que es lo que dice Rosario. Una cosa es que, bueno, pues que tengas un estilo más o menos visual o que no tengas un estilo más o menos visual. Pero primero tiene que primar la novela. Claro. O sea, y luego que hay una propuesta audiovisual, bueno, pues si no puedes adaptar la novela, hacer el guión del primer capítulo de otra manera, pero yo soy escritora. No me importaría ser directora de cine, tampoco me importaría ser pianista, pero chicos, esto es lo que nos ha tocado. Sí, pero yo les digo que yo no intervendría para nada en el guión, porque claro, yo no soy guionista, yo no tengo ni idea de escribir. Yo creo que no se puede ser intruso, ¿no?, en otra profesión. Pues porque tú eres muy buena, Rosario. A ver, es ya que lo yo hemos conozco dicho. Hombre, para rato iba a dejar yo que me cogieran a mis personajes. La buena, la mala y la tonta. Hombre, la tonta no. Desde luego. La buena, la mala y la tonta. No, es para cambiar un poco de tercio, porque si no, no nos dará tiempo a todo. Ahora hemos hablado de vuestras novelas, se podría hablar muchísimo, pero ahora yo quiero que contéis más algo vuestro. Vosotras sois escritoras, buenísimas las dos escritoras, las dos igual de raras y las dos igual de malas o buenas. Pero contadnos algo más sobre vosotras mismas. ¿Más urbanita o más rural? Pues mira, yo el pensamiento que tengo desde hace 3 meses, que me ocupa casi todo el tiempo, ni urbanita ni rural, es me quiero jubilar. Os lo juro, llevo como 6 meses desde que me duelen las rodillas, que me ha entrado una vejez en el cuerpo y solo pienso en me quiero jubilar, pero vamos, si es mañana mejor que pasado. Pero una escritora se jubila. Como escritora no, mi otro trabajo. De escritora no me importa seguir. Pero lo de si te duele esto y allá, ¿lo vas solucionando? Es que yo creo que esto ya no tiene solución. Pero mira, he visto una serie que leí también el libro que se llama Freisman en apuros y al final, voy a hacer un spoiler pero muy pequeño, no importa, ¿vale? Ella está como muy deprimida porque no para de envejecer y tal, y entonces se da cuenta de que nunca, os lo digo porque de verdad a mí me parece que es así, nunca, jamás va a ser tan joven como en este momento. Claro. ¿Vale? Y entonces muchas veces estás lamentando, ay, es que cuando yo tenía... Pues mira,
más joven que en este minuto ya no vas a ser. O sea, que yo soy, ya lo sabéis, soy muy vitalista y soy de que hay que aprovechar todos los minutos de la vida. Te interrumpo con una reflexión que nos contó el otro día una buenísima amiga que acaba de jubilarse y que le había dicho otra persona. ¡Qué suerte! No nos la apropiamos, sí, además está estupenda. Que dijo que se encontró a una de estas que te anima cuando te acabas de jubilar y le dijo, pues piensa que estás en lo mejor de lo peor. Lo mejor de lo peor. Claro. Qué bueno. Entonces, ¿tú más urbanita o más rural? A ver, yo es que ahí tuve un cambio muy grande porque, como os decía antes, nací en Segorbe. Segorbe todo el mundo piensa que es mucho más grande de lo que es, lo asimilan, no sé, con Nules o con Villarreal, porque históricamente ha tenido mucha relevancia. Imaginaos, de un lugar de unos 8.000 habitantes ahora, eso sí, pasando por Valencia, acabé en una ciudad de 10 millones de habitantes, que es Lima, la capital de Perú, donde viví 10 años. Claro, entonces ese tipo de adaptación a mí me vino muy bien porque siempre te muestra que hay otras muchas formas de hacer las mismas cosas, ¿no? Porque cuando ya controlas tu entorno, me refiero tanto al espacio físico, geográfico, como a tus relaciones, también es como que te automatizas como los haikus, ¿no? Es como... Sí. Y luego de repente llegas a otra realidad. Yo no sé, os puedo contar que cuando comentaba que me iba a ir a vivir a Lima, que me fui en 1995 y volví con 30 años, con lo cual pasé la etapa, yo creo que de formación más importante. Todo el mundo me decía, es el mismo idioma, o sea, eso era como para animarme, ¿no? Y claro, yo llegué allí y no entendía nada. Y eso es muy curioso porque, claro, yo luego lo he analizado con la literatura latinoamericana o hispanoamericana, mejor dicho, porque, claro, latinoamericana incluye Brasil. Y es que ellos escriben en un estándar que no es el que se corresponde con cada país, porque tenéis que pensar que solamente el 8% de los hablantes de español somos de España. El 92% restante están en otras partes del mundo. Y eso, bueno, tuve anécdotas, pero para estar riéndome 3 días, que podría escribir un libro sobre palabras, ¿no?, que creemos que son iguales y que no tienen nada que ver. Y bueno, y eso también te hace, pues, de alguna forma, a mí me hizo escribir muchísimo, ¿no?, porque era una manera de explicarme esa nueva realidad. Tengo muchísimas páginas inéditas, ¿no?, de entonces. Algunas, pues me imagino que saldrán a la luz, otras pues las considero ejercicios de estilo y para soltar mano. Y luego, claro, me gusta muchísimo estar en Segorbe. De hecho, mañana es el día más importante porque es la feria. Y luego también disfruto, o sea, indistintamente, porque yo creo que al menos tengo la suerte de que se me puede aplicar aquello de donde me hallo me encuentro, ¿no? No sé. Sí, a raíz de lo que estás diciendo, yo me acuerdo que en los 75 consejos, la serie, se tradujo en muchos países. Muchos países, quiero decir, por ejemplo, China y Turquía. Sí. O sea, una cosa como... Y me acuerdo que cuando la iban se iba a publicar en Argentina, me llamaron para pedirme permiso para la traducción y yo dije, es Argentina. Y dijeron, sí, pero es que tenemos que traducirla. Sí. Y ahí me llamó mucho la atención y luego también me pidieron permiso para que, si me parecía bien la traducción que hicieran para Argentina, pues que más o menos ya fuera para el resto de países de Latinoamérica. Sí, de Latinoamérica, pues a ver, cambiando algún modismo y tal. Por ejemplo, la Navidad, pues claro, tenía que dejarles que la pusieran en otra época del año, pero había muchísimas cosas que yo decía, pero ¿cómo que traducirla? Y sí, tradujeron el libro. Sí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque tendremos que ir terminando. Alguien habrá, ¿no? que quiera hacer alguna pregunta. Ahora te pasarán un micro, supongo. Están ahí. Bueno, más que nada es porque si no, a lo mejor el público no te oye y nosotras sí. Y
y así podemos ir. De todas formas, si no, luego siempre habrá 10 minutillos, pero... Carmen, que ahora se está arrepintiendo de no habernos llevado a las dos. Oye, qué rápido se ha pasado. Sí, Podría durar más, ¿eh? No, Que no se se nos escucha. acaba el tema. Vale. Bueno, pero no me oís. Ahora. Gracias a las dos por venir. Yo tuve la suerte de tener un año a María Frisa en las afinidades selectivas en Tamarite y con Arantxa Portavales, y otro año tuve a Rosario, y ahora las veo aquí a las dos juntas y es un orgullo. Entonces, una pregunta que yo creo que me dejé de haceros en aquellas dos ocasiones. No cuánto ganáis, que eso como librera más o menos ya lo sé. ¿Cuánto tiempo necesitáis para configurar todo lo que es el libro? Toda la idea, desde que os surge la idea hasta que empieza el desarrollo del libro, más o menos. Pues es que depende del libro. Quiero decir, yo no soy tan cretina como para decir que me cuesta lo mismo escribir un libro de adultos que un libro infantil, cuando un libro infantil normalmente es un tercio del tamaño de un libro de adultos. Yo creo, no sé, depende. Es que primero se te tiene que ocurrir una idea, que no creáis que es tan fácil, porque a un libro le vas a dedicar muchísimas horas. Entonces tiene que ser una idea que te seduzca, que te tenga fascinado. Entonces no lo sé, pues mira, te voy a decir, yo estoy escribiendo un libro es que por eso esto voy a volver a nombrar a Marta, porque yo estoy escribiendo un libro también del Pirineo sobre mi familia materna, que era de un pueblo del Pirineo, y con ese libro llevo 8 años y todavía no está. O sea, porque tengo una versión, sé que está mal, sé que la tengo que volver a hacer, entonces llevo 8 años. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque hay libros que son más difíciles, o a lo mejor las expectativas que tienes tú son más complicadas. También estoy escribiendo una serie nueva infantil y juvenil. Esa serie estoy súper cómoda, pues a lo mejor en 3 meses tengo un borrador. Normalmente no me cuesta 8 años escribir un libro. Bueno, el Cuídate de mí sí que me costó 8 años también. ¿Por qué? Pues porque no era lo que yo quería. Entonces, de primera persona lo tuve que cambiar todo a tercera, luego me di cuenta que tampoco funcionaba así. Entonces es que a veces cuesta, porque no vale, mira, ya está escrito, que sea lo que Dios quiera. Yo creo que, a ver, si los lectores van a invertir un tiempo y un dinero en mi libro, yo quiero que sea el mejor producto que yo les puedo dar. O sea, ya no digo que sea el mejor que pueden comprar, pero el mejor que yo pueda hacer. Y yo luego quiero, cuando firmo un libro, estar tranquila y no que te venga alguien hop. O sea, me pueden venir y decir, vaya porquería has hecho. Y yo pienso, bueno, igual tú eres un cretino, ¿vale? A ver, porque puede ser, no, quiero decir que puede ser, pero que no quiero ser un libro, yo no puedo estar defendiendo un libro del que yo me avergüence o que yo piense este libro lo podría haber hecho mejor. Yo me niego a hacer eso. O sea, yo creo que por mucha presión que podría tener de una editorial, jamás publicaría un libro del que yo no estuviera orgullosa, porque la que tengo que dar la cara luego por el libro soy yo. La que voy a las ferias, las que yo estoy luego con los lectores, soy yo, no es mi editora, que está en Madrid tan tranquila. Entonces, yo tengo que pensar que he hecho el mejor libro que he podido. ¿Cuánto tiempo? Pues lo que te digo es que depende. A veces es muy fácil y a veces es muy difícil. Sí, además, exactamente lo que ha dicho María. Yo intento dar lo mejor de mí, pongo todos los sentidos, todo el corazón, toda el alma. Si el libro no está mejor es porque ya soy incapaz de hacerlo mejor, pero porque yo no quiero que el lector pierda lo mejor que tiene, valga la repetición, que no son los 20 euros que vale, sino el tiempo, ¿no? Yo no quiero hacerle perder a nadie el tiempo. Yo a todo libro que leo le pido que me cuente una historia nueva, que me entretenga y que me conmueva, y eso quiero darle yo a los lectores también. Hace 8 años María me contó la historia de su familia del Pirineo. Yo me quedé con los ojos abiertos y le dije, María, por favor, tienes que escribirla porque es que es un historión, o sea, es que es una historia que me acuerdo de las dos en la Plaza de España en Zaragoza. Sí, sí. Sí, fue una noche memorable aquella. Y entonces, claro, lo de cuánto tardamos en escribirla, pues yo os puedo contar que Volver a Canfranc tardé 4 años intensivos,
que luego, si lo pensamos, nos da una especie de pereza retroactiva, porque son miles de horas. Y yo siempre digo que para escribir un relato el tema te tiene que interesar, pero para escribir una novela, ¿verdad, Marta?, tiene que llegar a obsesionarte, porque es una carrera de fondo, no puedes desfallecer, porque si tienes momentos de desfallecimiento, el lector lo va a notar. Y tiene que ser, o sea, a saco, ¿qué digo yo? Cojo el archivo de Word y voy avanzando y avanzando. De Volver a Canfrán escribí 15 versiones, nada menos, pero eso tiene que ver con mi carácter obsesivo, que María seguro que me diagnostica, pero es que es porque en ese... Y luego sí que me han pasado cosas, por ejemplo, una librera de Jaca que Isabel también conoce, Angelines. La primera vez que me dijo, en el 2015, mira, es que han venido algunos que me han dicho que se la han leído en 2 noches, como diciendo, abrevia, a ver si sacas otra pronto. Y claro, yo le decía, pero imagínate lo que supone que yo he tardado 4 años y que alguien se la lea en 2 noches. Y me dice, a ver, que son 500 páginas, que eso es muy buena señal, que eso es como un postre, que te pasas toda la mañana en la cocina preparándolo y si está bueno, igual en 20 segundos desaparece del plato. Y me dijo, tú piénsalo así. Digo, claro, pero es que nosotras no podemos tener una novela, decir, mira, otra, ¿no? Es como que tiene un proceso muy largo, porque luego lo que dice María, la fase de comprobación, ¿no?, que tengamos el feedback de las primeras lecturas de nuestros lectores cero, pero luego también hay otra fase muy importante, que es la del reposo. O sea, la novela tiene que reposar, porque luego tenemos que volver a ella con ojos nuevos, entre comillas, que a veces nos sorprendemos, ¿no?, y decimos, uy, esto lo he escrito yo, ¿no?, párrafos enteros, porque yo creo que la escritura tiene mucho de trance, ¿no?, y de estado hipnótico. De las 5 novelas que he publicado con Planeta, la que menos me ha costado fue El cielo sobre Canfrán, pero fue porque la escribí durante el confinamiento, así que prefiero que me cuesten más, porque eso significa que estamos por ahí libres como las aves, como hoy en Monzón, ¿no? Entonces, pues esa es la explicación. Bueno, pues gracias. Al hilo de la pregunta que decía ella, y ya para terminar, que ha sido un placer teneros las dos. Nosotros estamos contentísimos de poder tener a las dos juntas, ya que pues es una forma también de ver un poco las dos perspectivas. María ya había hecho pareja con Marisol Aznar, y tú, Rosario Raro, no sé si habías tenido alguna otra pareja en este sentido, pero yo creo que así ya tan os vamos... buena como María no, ¿eh? Claro. Porque es que yo lo que espero, que se lo estaba diciendo a Olga antes, que ahora nos contraten para hacer una gira por toda España, ¿eh? Pero ya les he dicho que estaría genial. Sí, pero no vais a ser un dúo. Ensayo, esto lo iremos mejorando además. Pero no vais a ser un dúo. Atención, un dúo cómico ya. Sí. No vais a ser un dúo. A un trío. A ver si me vais a dejar a mí aquí. No, porque necesitamos que alguien nos modere. Sí. Porque si no nos moderan, nos desconocemos. Sí. Pues bueno, la verdad es que ha sido pues, un placer, de verdad, de parte de la organización. Muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo. A ti, Olga. No es fácil porque vuestras agendas son como son, pero sí que es verdad que en cuanto contacté con María, el entusiasmo que ella ya muestran normalmente, pues enseguida fue un montón de WhatsApp. Y espera que me jubile. Sí, cuando te jubiles ya. Sí. Y nada, que para cuando queráis, ya lo sabéis. Bueno. A todos vosotros, pues muchísimas gracias por estar aquí. Ahora si queréis, pues acercaros con ellas para charlar, 2 minutos, haceros una foto, firmar algún libro. Sobre todo, seguid escribiendo. ¿Hacer alguna foto? No. Hacer fotos no. Que sean vídeos, solo vídeos, ¿vale? Solo vídeos. Mira, Rosario, que ya veis lo bien que sale. Sí. Y si no, para abreviar esto, que se pongan ahí delante de la tele. Que se pongan ahí, Rosario se pone delante de su foto, yo sirvo esa foto. Y ya está. No, yo con la mía, esa de allá. Bueno. Muchísimas gracias. Y feliz Muchas gracias a ti, Olga, feria, como siempre. Que son los 30 años, sí, ¿no? Sí. Enhorabuena. Un aplauso para Olga. Para vosotras.
Muchas gracias. Pues se ha pasado rápido, Sí, ¿eh? sí, sí, pero así vamos en hora. Bueno. No tengo un piso otra vez. Gracias.